Coreografía improvisada en Extremadura. El Partido Socialista ha llevado a cabo un baile de sillas que ha terminado por tambalear el suelo político bajo los pies de los socialistas extremeños. Todo comenzaba con la dimisión de la diputada autonómica María de la Cruz Rodríguez, mano derecha de Miguel Ángel Gallardo durante casi una década. Rodríguez renunciaba a su escaño en la Asamblea para facilitar así la entrada del líder del PSOE extremeño y todavía presidente de la Diputación de Badajoz. El objetivo, que Gallardo obtuviera el aforamiento parlamentario, que una figura jurídica que lo blindaría ante su inminente procesamiento judicial. A cambio de ese gesto de lealtad, Rodríguez iba a ser recompensada con un cargo institucional, la subdelegación del Gobierno de Badajoz. Tanto fue así que la actual titular del cargo, Maribel Cortés, ya había sido informada de su cese. Todo parecía decidido, pero entonces la noticia salía a la luz. La reacción fue casi inmediata: críticas internas, malestar en la delegación del Gobierno y rechazo en la opinión pública que obligaron a frenar en seco el relevo. La propia Maribel Cortés, mientras acudía a un acto oficial, recibía esa inesperada noticia de que finalmente seguiría en su puesto de trabajo. El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, cerraba filas asegurando que Cortés no estaba cesada y que era una persona de su absoluta confianza. Una afirmación que dejaba entrever el desacuerdo interno entre Ferraz, el Partido Socialista Extremeño y también la delegación del Gobierno en Extremadura. Pero el enroque político no se ha limitado a una sola renuncia. Junto a Rodríguez, otras 4 personas, todas ellas situadas por delante de Gallardo en la lista electoral, y 3 de ellos altos cargos de la Diputación de Badajoz, han tenido que presentar su dimisión ante notario para despejar el camino del aforamiento. Este movimiento, orquestado para proteger a Gallardo, añade más leña al fuego de un Partido Socialista ya debilitado por la desafección interna y el desgaste del sanchismo. En palabras mucho más llanas, el partido está ante un nuevo escándalo de apariencia clientelar, donde los cargos públicos parecen intercambiables según conveniencias personales y no criterios institucionales. Y al fondo de todo este movimiento es el caso judicial que lo precipita todo, porque Miguel Ángel Gallardo está imputado por presunta prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal. Según la acusación, fue él quien ideó, junto a la diputada dimitida y la entonces directora de Cultura, la creación de un puesto específico en la Diputación para ser ocupado por David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Un cargo que se habría creado con el claro objetivo de favorecer a David Sánchez, entonces sin empleo estable, supuestamente a petición de alguien de su entorno. Hoy Gallardo ha declarado que no sabía ni siquiera que Sánchez tuviese un hermano, vaya por Dios, pero la justicia está investigando si con conocimiento o sin conocimiento familiar ese nombramiento fue un caso flagrante de favoritismo político. Un capítulo más en una crisis que trasciende a Extremadura. Muy buenos días, comenzamos este jueves aquí en Dando Caña. Nos vamos acercando al fin de semana en este día 22 de mayo, en el que recordamos que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Rita de Case y Santa Joaquina de Vedruna. Muchísimos asuntos encima de la mesa de los que hablarles, si la voz me lo permite, en el día de hoy, porque no solo del caso Gallardo y de lo que está sucediendo en Extremadura vamos a intentar centrarnos, sino que hace apenas unos minutos acabamos de conocer que Abogados Cristianos, atención, ha presentado también, y es noticia de última hora, una querella contra el cuñado de Pedro Sánchez por tráfico de influencias. Considera la Asociación de Polonia Castellanos que ha obtenido beneficios fiscales millonarios para la productora en la que trabaja a través de sus lazos familiares con el presidente del Gobierno. Estamos hablando de Miguel Ángel Gómez, hermano de Begoña Gómez, y de que Abogados Cristianos ha presentado por el momento esta querella por tráfico de influencias. Así que las cosas se complican en el entorno familiar de Pedro Sánchez en el Gobierno, que les voy a contar, porque además esta mañana declaraba en la Comisión de Investigación del Senado, de la Comisión de Investigación por el caso Koldo, Pilar Alegría, y lo primero por lo que se le ha preguntado, como es evidente, es por aquella famosa fiesta de paradores en Teruel, y ha vuelto a ese tono victimista que aquí ya denunciamos de: a mí no me pueden preguntar con quién he pasado la noche, porque fíjese usted cómo
¿Cómo le van a poder preguntar eso a una mujer dónde ha dormido o no ha dormido? En fin, enseguida se lo contamos. Comenzamos el programa de hoy con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Sí, muy bien. A ver, te voy a sorprender porque voy a ir por otro lado. Es que me he encontrado esta mañana con unas declaraciones, yo no las había oído ayer. Parece que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen, ayer estuvo en algo del Senado. Sí. Y entonces intentó arreglar el desaguisado de Pedro Sánchez, el ignorante, sobre el uranio en España. Y dijo una cosa parecida a esta. Dice en España tiene uranio natural, pero no hay enriquecido. No hay uranio enriquecido. Entonces, claro, esto es una cosa que a algunos nos asombra, porque de la manera que lo explica, da la sensación de que ella entiende que hay minas de uranio natural y minas de uranio enriquecido. Cuando rascas te das cuenta que probablemente estamos ante un error más que biológico, o en este caso geológico, un error sintáctico. O sea, no, porque claro, en España el verbo ser y el verbo tener son muy distintos. Es evidente que España no tiene uranio enriquecido, perdón, en España no hay uranio enriquecido, pero sí tiene uranio enriquecido porque se lo enriquecen y lo compra. Lo que sí hay. Y entonces, a raíz de eso he querido rascar un poco, ¿no? Y me ha parecido que había una serie de cosas interesantes. Bueno, supongo que la diferencia entre uranio natural y enriquecido se sabe cuál es. El natural es el que está en las minas, y el enriquecido es el que pasa una serie de procesos para que uno de los isótopos, el 235, supere un porcentaje que en el natural no está. Bueno, entonces, si el porcentaje que se supera es muy alto, sirve para armamentos, si el porcentaje que se supera es muy bajo, o es más bajo, que sería menos de un 20%, eso se usa para industria, por ejemplo, para centrales nucleares. Entonces, he querido rascar un poco más, es decir, a ver, y en España, que hay 7 reactores, ¿cuánto uranio enriquecido necesitamos? Y resulta que necesitamos 19 toneladas por reactor, es decir, 133 toneladas de uranio enriquecido al año, que me ha parecido una burrada. Yo pensé que estaríamos hablando de muy poco. 133 toneladas son toneladas. Claro, entonces, con 133 toneladas, ¿para cuántos años tiene reservas de uranio natural para enriquecer España? Pues resulta que tenemos uranio natural sobre 28.500 a 34.400 toneladas, con lo cual tenemos vida para poder enriquecer 26,27 años, que no está mal, o sea que podemos estar tranquilos. Pero la pregunta interesante es ¿quién enriquece uranio? Y entonces te salen una serie de países, por ejemplo Estados Unidos, algún país curioso, pero ¿dónde lo compra España? Rusia. Y entonces lo que te dicen es que están buscando la manera de no tener que hacerlo en Rusia, pero le vamos comprándolo en Rusia siempre, lo cual no deja de estar bien, para tener un país que tenemos tan castigado y tan vilipendiado y tal, al que no le compramos nada porque está censurado para todos los efectos, que le compramos más gas que nunca, no sé si más petróleo que nunca, y el uranio de siempre. Felicidades, coherentes gobernantes españoles. Nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo de la ministra Agesen ayer, pues lo comentaba con mucho gracejo una tertuliana mía, Carmen Álvarez Vela, que decía, en España no hay aceitunas. Y dice, ¿cómo que no? Tenemos aquí millones de olivos. Y dice, ah, sí, pero no dan aceitunas rellenas de anchoa, ¿no? Pues eso. Está bien. Pablo Mariñoso, muy buenos días, un placer. Pues empezamos en primer lugar mirando hacia Israel, porque a las 3 de la madrugada, hora española, en Washington se producía el asesinato de 2 jóvenes, de una pareja de jóvenes, miembros de la Embajada de Israel, frente al Museo Judío en Washington, al grito de Palestina libre. Un joven estadounidense, identificado como Elías Rodríguez, ha matado a balazos a estos 2 empleados de la Embajada cuando salían de un evento. Tiroteo mortal en Washington. Un hombre asesinado a tiros a 2 empleados de la Embajada de Israel cerca del Museo Judío de la capital estadounidense mientras se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano. Este hecho ya ha sido calificado como un ataque antisemita. La policía acudió al lugar de los hechos sobre las 9:10, hora local, después de recibir llamadas alertando de un tiroteo. Una vez allí, localizaron los cuerpos de una mujer y un hombre inconscientes y sin respiración.
El embajador de Israel en Estados Unidos confirmó poco después que los dos fallecidos eran pareja y que estaban a punto de comprometerse. Aseguró que él compró un anillo la semana anterior con la intención de proponerle matrimonio en Jerusalén la próxima semana. Como consecuencia, los agentes detuvieron a un hombre de 30 años y procedente de Chicago. El sospechoso ha sido identificado como Elías Rodríguez, un investigador de historia y escritor de artículos de investigación y biografías de líderes destacados de la comunidad afroamericana. En el momento de su detención, empezó a gritar "Palestina libre". Ha sido el único detenido. De hecho, la policía de Washington ha descartado ya la implicación de más personas en este ataque. Los agentes por ahora recomiendan a todos los ciudadanos evitar esta zona de la ciudad, mientras que el FBI asegura que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública en ese área. Bueno, como es evidente, la Embajada de Israel en España ha expresado su condena y también su profunda consternación ante la muerte de esta pareja de jóvenes que además, por lo visto, estaban a punto de comprometerse en estas semanas. También el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha calificado este hecho como un acto despreciable de odio y antisemitismo. Por su parte, dice que se ha cobrado la vida de estos dos jóvenes empleados de la Embajada de Israel en este comentario que ha realizado a través de X. Dice también que nuestros corazones están con los seres queridos de los asesinados y nuestras oraciones también con los heridos. El presidente de Israel ha dicho estar devastado por esta noticia y asegura que el terror y el odio no van a romper el espíritu del país. También el ministro de Asuntos Exteriores reaccionaba a través de esta misma red social, asegurando que los representantes de Israel en todo el mundo están expuestos especialmente al riesgo. Israel no se va a rendir ante el terror. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves como un crimen de odio antisemita este asesinato. Estos horribles asesinatos en Washington, obviamente basados en el antisemitismo, deben terminar ya. El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos. Mis condolencias, dice el presidente estadounidense Donald Trump, a las familias de las víctimas. Qué triste que cosas así puedan suceder, don Luis. ¿Me deja usted que lea el mensaje que ha puesto Emmanuel Macron hace una hora? Emmanuel Macron en Twitter hace una hora dice: 2 miembros de la embajada israelí en Washington perdieron la vida en un ataque antisemita frente al Museo Judío. Perdieron la vida. La dejaron por Como ahí. si les hubiera, pues no sé, caído un piano. No, fueron asesinados. Y fueron asesinados por un tío al grito de "Viva Palestina libre". Y son víctimas derivadas de toda la retórica antisemita asquerosa que llevan tantos políticos europeos y tantos medios de comunicación europeos utilizando durante tanto tiempo. Es vuestra retórica la que mata judíos. Sí, la verdad es que, bueno, es que tampoco sé qué comentar porque es un escenario lamentable. Creo que hay un comentario del ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?, que decía los miembros de la Embajada de Israel en todo el mundo se ven expuestos a un peligro mayor que otros funcionarios, y es verdad. Y en fin, bueno, pues este chalao que caiga todo el peso de la ley sobre él. Es verdad que, claro, hay tanta gente justificando tantas barbaridades, ¿no? En nombre de Palestina tenemos varios ministros en nuestro gobierno, bueno, varios, tenemos 2 decenas concretamente de ministros que justifican estas barbaridades que en fin, es que hasta lo de Macron, bueno, no es que no sé, o sea, es un tema que creo que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Creo que en el asunto de Israel y Palestina, bueno, yo tengo una opinión pues sobre la guerra, sobre cómo está el derecho internacional humanitario, digo, pero que alguien dude sobre la denuncia a este terrible asesinato, además de una pareja joven que trabaja para la Embajada de Israel en Estados Unidos, en fin, creo que demuestra la catadura moral, y no me sorprendería en absoluto que alguno de nuestros ministros salieran a excusar de alguna forma, o eso, pierden la vida como han perdido ellos la vergüenza en general. No le extrañaría a nadie tampoco de
lo vivido en las últimas horas, que enseguida se lo contamos con lo que ha pasado con Cisjordania, pero es que además de todo ello, y es una información que publica el Confidencial Digital, bueno, ya saben que el gobierno de Pedro Sánchez estaba haciendo espectáculo con todo el tema de Eurovisión, que no debía participar Israel en este certamen musical, pero es que ahora el gobierno de España pretende excluirle directamente de todas las competiciones internacionales, concretamente del Mundial de Fútbol Masculino del año 2030, que va a acoger España como sede principal junto con Portugal y Marruecos. Fuentes del Ejecutivo dicen que la intención, si de España dependiera, es que no participe ni en este evento, pero tampoco en ningún otro. Aseguran que empujarán para que así sea. La decisión, ya saben, que depende de la FIFA. Fuentes del Ministerio de Educación y Deportes, según el Confidencial Digital, con las que han podido hablar en este periódico, matizan que debe ser la FIFA quien abra este debate, pero que desde luego, si de ellos dependieran, pues no participaría en España. Esto se produce además unas horas después justo de los disparos del ejército de Israel contra una delegación diplomática de unos 26 países, entre los que estaba España. Dos de los españoles que estaban precisamente en ese momento, desde el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, dijeron que estaban pues en perfecto estado de salud, que no les había ocurrido nada. Sin embargo, España sí que convocaba en el día de ayer al responsable, al encargado de negocios por parte de la Embajada de Israel en Madrid, porque ya saben que en estos momentos no hay embajador después de que hubiese sido retirado. Sobre este caso hay que hacer una precisión. Sí. Vamos a ver, que distintos países organizan una misión diplomática para visitar Cisjordania, se pacta con el gobierno israelí un trayecto y después unilateralmente alteran el trayecto esos representantes diplomáticos y entonces se presentan con sus furgonetas por otro sitio. Los soldados israelíes que están de patrulla ven acercarse unos coches no identificados y disparan al aire para que los coches se detengan. Claro. Pues muy bien hecho por parte de los soldados israelíes, están cumpliendo su misión y desde luego habría que pedir explicaciones a ver quién demonios alteró la ruta pactada con el gobierno israelí, poniendo en peligro las vidas de los diplomáticos que estaban ahí. Y que en ese contexto también la respuesta de nuestro país en el día de ayer es, podríamos decir, un tanto sobreactuada, ¿no? Sí, pero no es la única, porque creo que Francia, Italia y Portugal. O Portugal también. A ver, yo a las tres cosas que se han comentado, porque creo que hemos comentado tres ya, me parece que hay un factor común, que es que, y además lo hablábamos antes con Luis Fuera, ¿no? que la información que tiene la gente es absolutamente, no sé si sesgada, pero es evidente que es de parte. Entonces, la información que llega de lo que pasó ayer es de que los soldados dispararon, eso sí, sin herir a nadie, a una comisión internacional. Esa es la información que llega. Con lo cual, cabritos soldados, primera cosa. Segunda cosa, que los niños no pueden comer y se van a morir 14.000 si no entran camiones urgentemente a Gaza. Con lo cual, vaya hombre, esto es saltarse todas las cosas del mundo. Ya no me acuerdo ni cuál ha sido la tercera cosa, pero no, bueno, y los dos chicos esos que han perdido la vida, porque la han dejado en una esquina, pues claro, como Israel está jugando fuerte, pues está arriesgando la vida de sus diplomáticos. Eso es lo que puede llegar. Claro, con ese planteamiento, pues tiene un problema Israel, ¿no? Tiene un problema Israel en todos sus focos, ¿no? Históricamente en Europa el antisemitismo es una cosa bastante habitual, que no hay que olvidar que en la Segunda Guerra Mundial llegó simplemente a ser asesinados 6 millones de personas por el antisemitismo. Después parecía que había desaparecido, pero por ejemplo yo me acuerdo que en España me comentaban, y hace 15 o 20 años, desde que Podemos llega al poder, que incluso en ayuntamientos se prohibía, sin que pasara nada en Oriente Medio, se prohibía contratar con empresas judías o israelíes o como se quiera llamar. O sea que es un tema latente. Y que todo lo que está pasando ahora mismo, fuera de lo que está pasando en el territorio del entorno de Israel, es un tema de
antisemitismo provocado por información que hace que la gente de la calle se vaya calentando con una serie de temas. Y siento decirlo, pero me parece que es tan simple como eso, pero que es muy peligroso, porque es evidente que solo le llega a Occidente la información de un bando, y este bando es Hamás. Y eso es un error de bulto que mío no es. Hombre, es evidente que si no llega la información del otro bando puede pasar dos cosas, o que no se dé o que no se reproduzca. Que no se reproduce lo tengo clarísimo, o sea, muy pocos medios en España tienen ningún interés en reproducir una información distinta. El gobierno de España no tiene ningún interés en reproducir una información distinta, y Macron y sus muchachos menos, pero puede ser que tampoco se dé. Y entonces ahí Israel y la verdad, por tanto, tendría un problema. No sé si queréis añadir algo más a este asunto por este lado. Esto me parece delirante, ¿no? Que el gobierno de España quiera expulsar a Israel, pues eso, de Eurovisión, del Mundial. Yo creo que expulsarle de Eurovisión es hacer un favor a Israel. O sea, me encantaría que expulsaran a España de Eurovisión para no participar en esa patochada ridícula, tremenda. Entonces yo sinceramente creo que le estaríamos haciendo un favor. Y el Mundial de Fútbol, también España, no sé, trata de alinearse con Marruecos, que es aliado de Israel, pero a la vez enfrentarse a Israel. Yo no termino de tener claro, así como otras veces me ha parecido algo sensata la postura del gobierno en política exterior en algunos temas. Creo que ahora están totalmente delirando, vamos, creo que se han sumado a una barca es que no tiene ningún tipo de justificación, y eso sobre todo que queremos echar a Israel del Mundial, no sé, yo les expulso de la reunión de mi comunidad de vecinos, es que es como ridículo todo. Y si esa es la postura, o sea, si eso es lo que puede ofrecer el gobierno de España al escenario internacional, pues me parece patético, la verdad. Sí, pero lo están usando y lo van a apretar mucho, porque claro, se han encontrado que la opinión pública y sobre todo los medios de comunicación españoles y en parte los europeos están apoyando esta postura. No olvidemos eso, ¿eh? O sea, ahora mismo esa es la postura que va ganando terreno día a día. No la de expulsarlo, de expulsarlos de todos lados. O sea, diríamos como si a Ucrania hay que expulsar de todos los sitios porque la agredieron los rusos, que sería un poco parecido, ¿no? Es decir, bueno, pero esta postura está ganando terreno. Y ayer ya no era un país, o sea, en la Unión Europea ya no es un país que es España el que ha pedido que se revise el tratado, sino que son varios. O sea, eso está funcionando, con lo cual Sánchez no se va a apear de este caballo, porque es el único caballo que le da cierto prestigio, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta, que irá a más, ¿no? De hecho, esta misma semana, Francia, Reino Unido y Canadá emitían un comunicado conjunto que van a ver en sus pantallas, donde amenazaban simultáneamente a Israel con acciones concretas como represalia, dicen de forma literal, por la atroz expansión de las operaciones militares en Gaza. Además, Reino Unido suspendía también todas las negociaciones comerciales con Israel. Quiero dejar en constancia hoy que estamos horrorizados por la escalada de Israel. Repetimos nuestra exigencia del alto el fuego como única manera de liberar a los rehenes. Repetimos nuestra oposición a los asentamientos en Cisjordania y repetimos nuestras demandas de que se permita la ayuda humanitaria en Gaza. Hace falta ser especialmente canalla para decir las cosas que dicen los dirigentes antisemitas occidentales. Lo que acabamos de escuchar de Keir Starmer es particularmente simbólico. Dice, hace falta el alto el fuego para que sean liberados los rehenes. Pero pedazo de canalla, si Israel ha ofrecido detener la ofensiva si se libera a los rehenes, y es Hamás quien no quiere liberar a los rehenes. Y encima se lo echan en cara a Israel y dicen que van a revisar los acuerdos de cooperación con Israel. ¿Qué tal si se dedican a decir que habría una manera inmediata de detener las operaciones en Gaza por parte del ejército israelí, que sería que entreguen a todos los rehenes que tienen los terroristas de Hamás y que los terroristas de Hamás responsables de atroces crímenes como violar a mujeres por ser judías o asesinar a bebés por ser judíos se entreguen con los brazos en alto para ser juzgados? O sea, con esas dos condiciones se cumplen y mañana acaba la ofensiva contra Gaza. Bueno, pues, en fin, una vez ante un grupo de amigos judíos se lo dije, el problema vuestro, el problema de Israel no está en Gaza, el problema de Israel no está en Irán, el problema de Israel es que el enemigo está en las capitales occidentales y mientras que no entendáis eso, no vais a poder ganar la guerra porque estáis peleando contra meros mamporreros de los verdaderos capos, que son pues los Keir Starmer, los Macron, los Sánchez de la vida. Bueno, llamar a Sánchez capo sería exagerar su importancia, ¿no? Capete, sí. Capete, sí.
Bueno, son las 12:25. Vamos a irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy y decirles que, bueno, si estamos aquí en directo es gracias al Club de Amigos que está y existe, también gracias a todos ustedes, porque son todos ustedes los que nos ayudan a poder mantener ese estandarte de libertad en pie. Además, no se tarda nada en poder darse de alta, en hacer un donativo puntual, en hacer esa llamada, incluso por mucho menos de los que nos podemos dejar, incluso en cafés a lo largo de la semana, se puede ayudar también a esta casa, porque con muy poco, aunque ustedes piensen que es muy poco, para nosotros es mucho, muchísimo de hecho. También en el Club de Amigos, además, preparan actividades muy interesantes. De hecho, hay algún viaje por ahí en mente en el calendario próximo. Iremos desvelando poco a poco esas novedades, pero por el momento no se pierdan la 8ª sesión del ciclo de José Javier Esparza, 1974-1981, la verdadera historia de la transición. Martes, día 27, a las 7 en punto de la tarde. Y el miércoles día 28 por la mañana a las 10:30 vamos a recorrer junto a Miguel Reseco, que es escritor e investigador en estos hechos, el Parque del Oeste. Este alberga un pequeño jardín, el lugar de enterramiento más antiguo de Madrid actualmente, situado entre la Rosaleda y la ermita de San Antonio de la Florida, en el que descansan los restos de 43 fusilados en la montaña de Príncipe Pío, los conocidos como los héroes del 2 de mayo. Lo va a abrir para todos nosotros conociendo su historia y lo que dejó escrito el único superviviente de aquellos fusilamientos. Para inscribirse en estas y otras actividades, darse de alta, informarse de cómo hacerlo, el número de teléfono que ven en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Les repito, 91 616 24 64. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, son las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias. Seguimos hablando de otros asuntos. Abrimos ahora página de corrupción, porque fíjense cuál era la portada de OK Diario de esta mañana, porque en boca de todos ha estado esta semana Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista Nacional, mano derecha de Pedro Sánchez, que se coló y asistió sin tener ningún cargo ni responsabilidad alguna a las reuniones del Gobierno de Navarra y del Gobierno central, las que mantuvieron para así poder impulsar las obras de los túneles de Belate, cuya adjudicación se encuentra en entredicho en estos momentos y que está siendo investigada por la UCO de la Guardia Civil. Cerdán participó en estas reuniones de forma completamente irregular porque tan solo era un diputado del Congreso y no formaba parte ni del Gobierno de Navarra ni tampoco del Gobierno central. Ya saben que durante toda esta semana Santos Cerdán ha estado en el foco de la mayoría de los medios de comunicación, porque son los periodistas quienes están publicando precisamente estas investigaciones de la UCO, y antes de ayer él mismo salía públicamente ante diferentes compañeros periodistas asegurando que, bueno, que como navarro y como político se interesaba por estas obras. Pero claro, el tema es que se interesaba y le preguntaba por WhatsApp a Koldo García en vez de preguntar en un congreso o un parlamento, que es donde se debe, y mucho menos colarse en todos estos, en todo este tipo de reuniones que no le competen en absoluto. Es llamativo que Santos Cerdán lleva 2 meses bastante apartado de la primera línea. No sale públicamente, incluso en esta misma semana Moncloa parece haberle dejado bastante solo, porque aunque en el día de ayer pudiese parecer que Pedro Sánchez le defendía públicamente en el Congreso de los Diputados, desde luego ni se le ocurrió pronunciar su nombre. El PSOE se desvivía por defender en público a Santos Cerdán. Hablaban de integridad, de hombre honesto e incluso ponían la mano en el fuego por él. ¿Santos Cerdán es una persona para usted honesta? ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí. Sin embargo, la realidad entre bambalinas es otra muy distinta. Moncloa ya desliza en privado que Cerdán no es un hombre del gobierno. El número 3 del PSOE lleva días acaparando la atención mediática. Un informe de la UCO lo vincula con el caso Koldo, con adjudicaciones a la constructora española Acciona y con el cobro de supuestas mordidas. Esta supuesta implicación de Cerdán en una trama corrupta ha sido motivo de disputa en el Congreso. Feijóo reprocha la forma de actuar del número 3 de Sánchez. Por cierto, ¿cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique? Y Sánchez vuelve a sacar la cara por él. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Según los investigadores, la trama corrupta también habría entregado 2 vehículos al propio Cerdán en forma de regalo.
En concreto, un Audi para él y un Volvo para su esposa. Según detalla The Objective, Víctor de Aldama fue quien gestionó la compra del Audi Q7 para Cerdán, aunque lo puso a nombre de un tercero para desviar la atención y no levantar sospechas. La UCO también investiga si Cerdán cobró comisiones por favorecer a una constructora que obtuvo un contrato de 76 millones en Navarra. Según el debate, conversaciones entre Cerdán y Koldo García, hablando de adjudicaciones, coinciden en el tiempo con la concesión de este contrato millonario. Lo cierto es que el modo de vida del diputado, que declara ingresos de 3.412 euros al mes, levantó sospechas tanto dentro como fuera del Congreso. Coches de lujo, un ático en el exclusivo barrio madrileño de Chamberí, trajes a medida de sastrerías de lujo o frecuentes visitas al hipódromo de la Zarzuela, donde acude a tribunas VIP. Y todo ello sin contar con los gastos adicionales de una hipoteca en Navarra o con los estudios universitarios privados de su hija. Una vida que levantó sospechas y que ahora investiga la Guardia Civil. Bueno, llegados a este punto, no sé si consideráis que lo de Santos Cerdán viene a ser ya un suicidio político, una agonía, el hecho de que todavía siga manteniéndose como secretario de organización. Sí, pero hay una cosa que no entiendo, de las muchas que no entiendo, que es que a raíz son de... unas cuantas. Sí, son muchas, sí. Que a raíz de un informe que suponemos que está acabado, pero no se sabe, porque hay quien dice que está acabado y quien dice que se está elaborando, pero que en ningún caso se ha publicado, salga ya, le vamos 15 días mareando a este señor, que yo no sé si es bueno ni malo, hombre, por la pinta me parece que muy bueno no es, pero no acabo de entender cómo podemos marear tanto a la perdiz con un informe. Entendía que se mareara la perdiz por los WhatsApps de las semanas anteriores, cada vez que se nombraba, porque ahí sí que había una prueba de esto, pero ahora estamos, no sé, supongo que es que estamos hablando de investigaciones distintas que lo de la UCO. O sea, que aquí hay periodistas que han rascado y han ido encontrando cosas, porque si no, no me deja de asombrar el hecho de que una cosa, un niño no nacido, haya hecho tantas cosas mal hechas. Que es el informe. Bueno, yo creo que ahí lo que está pasando lo resume muy bien El Español hoy. A Koldo García le encontraron en el registro de su casa, la UCO, 2 pendrives con información que no se sabía qué era. Koldo García dijo, no son míos, son de Ábalos. Lo dijo para que no se pudiera acceder a su contenido, porque Ábalos todavía no estaba imputado y al ser aforado no se puede hurgar en sus pertenencias. Luego, al ser imputado Ábalos, ya ha accedido a la Guardia Civil y ha visto que eso eran pendrives con información confidencial que Koldo había ido recopilando para protegerse. Parte de esa información se refiere a Santos Cerdán y lo que está pasando es que parte de esa información se ha filtrado a medios y es lo que está saliendo. ¿Y quién la ha filtrado? ¿Quién la ha filtrado? Claro. Pues la puede haber filtrado alguien de la UCO o alguien del juzgado, o, no se sabe bien. La podría haber filtrado también el propio Koldo García, pero Koldo la puede filtrar, sí, porque conocía los contenidos. Pero ¿sí? eso lo veo un poco más difícil. Yo o el propio Ábalos. No, porque Ábalos no eran pendrives suyos. Pero debe saber lo que hay ahí. No. Los pendrives lo que tenían era información que Koldo había ido recabando. Pero que no habría comentado. Bueno, no se sabe de quién era más amigo Koldo, ¿no? Si de Santos o de Ábalos. Koldo era un hombre de Santos Cerdán. Sí. Koldo viene del Partido Socialista de Navarra. Viene de Santos Cerdán, pero después con el que se casa, entre comillas, es con Ábalos. Con lo cual yo no sé hasta qué punto aquí hay no creo que esta gente sea muy fiel, a las amistades previas. Mucho también, Por eso, sí. Y el ser compinches hace que las amistades pasen una cosa cenan juntos distinta. En los paradores, pues se llevan bien, claro. ¿no? Pablo. Y si comparten cosas. Han compartido mantel, sobremesa y cuántas cosas más, ¿no? No sé, es que Santos Cerdán es el señor pues que iba en el coche con Sánchez andando por España. La banda del Peugeot. La banda de Peugeot, es que estaba bastante Santos Cerdán, que es que yo me lo imagino ahí con el Google Maps estaba otro ahí también, indicando a dónde ir, ¿no? Y luego Pedro Sánchez estaba ahí. Claro, por eso digo que me enternece pensar que él pues no se involucraba en estas cosas como diputado, como Navarro. Le falta decir como socialista, como tal. Entonces, no sé, hay una especie de teoría de partidos políticos, ¿no?
que primero se dieron los partidos políticos de élites, ¿no? Y eran estos partidos como de cuadros, luego nacieron los partidos políticos de masas, y esto han teorizado muchos, Duverger y tal, por los partidos de masas que se hacen accesibles para todo el mundo, los partidos de los afiliados, ¿no? Y luego hay una especie de partido muy reciente en Europa, que es el partido Cartel, que es un partido, que esto lo dijeron, ¿no? Mer sobre todo, entonces es el partido que funciona perfectamente como un cártel, que ya no se basa en un sistema de solidaridad, sino en un sistema puro de intereses, y es que el PSOE ahora mismo es eso, es un partido basado en un sistema de intereses al servicio de los intereses de los que iban en un Peugeot. O sea, es que ahí está todos los intereses del PSOE, y ese es el problema, que el PSOE se ha fundido con un Peugeot, que el PSOE ya no es un partido. Tampoco creo que hubiese un PSOE bueno, o sea, yo no estoy en esa línea, ¿no? Pero es que ahora mismo el partido ha desaparecido por completamente, se ha fundido con los intereses de estos cuatro, y de Santos Cerdán veremos mucho. Y tampoco creo que le dejarán de lado, y tampoco nos sorprenderá que le dejen de lado, me refiero, como han dejado de lado a tantos otros. El otro día leí en un periódico, el PSOE está atemorizado, ¿no? Porque no se puede permitir perder otro número 2. Pero el PSOE precisamente es el único partido en España que se puede permitir perder otro número 2 y otros 5 número 2 y los que pasen después. Pero o sea que... lo de dejar de lado tampoco es nuevo del PSOE, ¿eh? No, y tampoco me sorprende que Santos Cerdán le veamos de presidente de la Comunidad Foral Navarra, igual que a ella, el criminal Illa, le vemos ahora de presidente de Generalitat. No es lo mismo, sería bueno, muy sí, pero que el PSOE muy sorprendente tiene esta eso. capacidad de reformular liderazgos de gente que merecería estar sentada en un banquillo y estos lo sientan en un trono. O sea, que es que eso, yo de verdad que con el no PSOE a ese nivel, nada. Pero digo que no es nuevo porque creo recordar que Mariano Rajoy, cuando le pillaron a alguno de los suyos, tampoco fue capaz de usar su nombre jamás, sino que hablaba de cosas genéricas. O sea, esta costumbre de que un partido, cuando pringan a uno, si puede lo aguanta, pero en el momento que se ve que es muy fuerte, se lo quitan todos de encima con una facilidad que no conocen de nada, vamos. Hablaban del chico aquel, o el hombre este, o el... Sí, pero bueno, que Ábalos también sabían que era corrupto y le pusieron de número 2 en las listas por Valencia, cuando ya estaba todo claro y iba encabezando pero la lista. Justo lo interesante que no creo que lo manden a casa, que no creo que lo manden a casa con una más delante y otra detrás. Pero que lo interesante es saber por qué lo hicieron con Ábalos después de haber hecho, porque en lo primero que hacen con Ábalos se pasan. Porque parece, se exceden. yo creo que pensaban que era un cortafuegos, que todo iba a terminar en el propio Ábalos y que nada más podía salir. Ya, pero el propio Ábalos. Ya, pero, o sea, cuando echan a Ábalos, no hay nada. Bueno, cuando echan a Ábalos... Cuando echan de número 2. Con tal, a Ábalos, no hay nada sobre Ábalos. Hay sobre Koldo, ¿vale? Y por lo que sabemos ahora... Cuando echan a Ábalos, si había sobre Ábalos, lo que pasa es que lo había sacado, no informes de la UCO ni de la policía, pero sí lo habían sacado los medios de comunicación. Pero muy poco. Sí, desde un año antes de que echaran a Ábalos ya estaba The Objective informando sobre todas las cuestiones referidas a Ábalos, incluyendo las fiestuquis en paradores. Sí. Entonces a Ábalos le intentan mantener, llega un momento donde se le quitan de en medio, pero vamos, no le echan del partido, simplemente le apartan de primera línea para quitarle del fuego. Pero diríamos, la espoleta que dispara al apartamento de Ábalos es o la detención o algo de Koldo. En el momento que sale una información clave de Koldo... bueno, pero eso se refiere usted posteriormente. Sí, Ábalos es cuando es apartado. Sí, a Ábalos le recuperan para las listas. Y poco después es resucitado. Sí. Cuando le resucitan, y así que ya se sabía casi, ya se intuía casi todo, y le resucitan. La pregunta ahí es, ¿por qué ha pesado más el miedo a tenerlo apartado que el miedo a que me pegue con él? De pegarse no físicamente, sino tenerlo cerca. O sea, ahí hay alguna información de Ábalos que hacía que lo tuvieran que tener contento, porque si no, no se hace eso. O sea, incluso el partido más tonto sabe perfectamente que una vez tienes un problema, quítatelo, y bueno, y en Sicilia lo arreglarían de una manera más eficaz. Pero ¿cómo se lo van a quitar? Vamos a ver, si es que pensemos, la banda del Peugeot eran 4, eran Ábalos, Cerdán, Koldo y Sánchez. Koldo pringao, Ábalos pringao, Cerdán por lo que vemos también. Pringao. Por tanto, ¿quién era el jefe? Es que solo hay una opción, que fuera claro, Sánchez. Sí. Entonces, ¿cómo se va a quitar de en medio a Ábalos, que es su subordinado? Pues negociando con él que desaparezca y que le resuelve la vida en un futuro, y que cuanto más lejos mejor, y que no diga ni media. Pero cuando así usted se ha dice funcionado que desaparezca, siempre. dice que parezca un accidente. No que desaparezca. Vale. No, la Sicilia lo he puesto en una parte. Que pierda la vida, ¿no? Que pierda la vida. Que desaparezca es que un retiro feliz en algún sitio a Como esperar República días Dominicana. mejores.
por poner un ejemplo que se está francamente bien. Es más, creo que la ha visitado bastante y debe tener incluso donde caerse muerto allí. Mi familia puede tener allí. Bueno, incluso lo que en Perú se acusa tenía Santos cosas, Cerdán, ¿no? ya lo saben, es de cobrar ciertas comisiones, tanto en dinero físico como en coches de lujo, por la adjudicación de ciertas obras. Al margen de todo esto, las mujeres de las que se rodeaba José Luis Ábalos ya saben que fueron colocadas muchas de ellas en diferentes empresas públicas, sobre todo dependientes del Ministerio de Transportes. En el día de ayer conocimos un nuevo auto del Supremo donde imputan directamente a la que fuera presidente de Adif. Hace escasas horas que la Audiencia Nacional imputó a Isabel Pardo de Vera. Su presunta implicación en la contratación de Jessica Rodríguez en Ineco la tiene en la diana de la Guardia Civil desde hace varios meses. Ahora, según detalla el Confidencial, unas conversaciones que tiene en su poder la UCO revelan que Pardo de Vera hizo gestiones directas para favorecer el fichaje de la que fuera amiga especial de Ábalos. Sin embargo, no fue solo Jessica Rodríguez, la amiga del exministro, enchufada en una empresa pública. Claudia Montes, quien fuera Miss Asturias y amiga especial de Ábalos, también fue enchufada en Logirrail. Este miércoles, la joven ha comparecido ante el juez del caso Leopoldo Puente y ha confirmado que fue contratada en la empresa pública por la influencia del exministro. Dice que le pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo en un mitin del PSOE en Gijón, pero que nunca han tenido una relación sentimental. Eso sí, su entrada en Ineco fue poco formal. Le bastó con mandar una foto suya a Koldo García, al que acusa de hacerle propuestas obscenas para entrar en la empresa pública. Además, culpa a la mano derecha de Ábalos de elaborar e inflar su currículum para que la contratasen. La joven también ha relatado que sufrió acoso laboral y que Koldo García le propuso que dejara de ir a la oficina. También ha descartado haber ejercido la prostitución y ha asegurado que esta trama de corrupción le ha destrozado la vida. La joven ha llegado a los juzgados de Gijón tapada por una bufanda blanca y unas gafas de sol, muy similar a la llegada de Jessica Rodríguez al Supremo o a la comparecencia de la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, en el Senado. Parece que lo de dar la cara no va con los implicados de esta trama. Bueno, y por otro lado está todo el lío que se ha montado en Extremadura. En estos últimos días les hemos estado contando la intención de cómo el propio Gallardo ha intentado conseguir su aforamiento en medio de toda la causa judicial que en estos momentos se está investigando y en la que él está imputado por el caso del hermano del presidente del gobierno. Los que van a ver en sus pantallas son precisamente los movimientos que se llevan a producir. María de la Cruz Rodríguez es la diputada a la que se le ha hecho dimitir y a la que supuestamente se le iba a colocar como subdelegada del gobierno, es decir, que también se iba a hacer dimitir a Maribel Cortés. Sin embargo, el delegado del gobierno en Extremadura dijo que eso, que aquí no, que Maribel Cortés era una persona de absoluta confianza y que no se movía de su puesto. Además, para la entrada de Gallardo como diputado, han tenido que dimitir otros 4 para que él pudiera hacerse con ese escaño y así tener su aforamiento. Sin embargo, el propio Gallardo ha concedido una entrevista esta misma mañana, en las mañanas de Radio Nacional, asegura que, bueno, que él puede estar perfectamente en el Parlamento de Extremadura porque él fue en las listas y que ese aforamiento en ningún caso implica inmunidad. ¿Y qué es el aforamiento? Porque a uno ya le cansa lo del aforamiento, ¿no? El aforamiento parece como si hubiera impunidad o inmunidad, que en absoluto es eso, el aforamiento. Lo único que significa el aforamiento es que te va a juzgar una instancia distinta a la de un tribunal de instrucción de un municipio. Mire usted, si yo he dado el paso ahora y no antes, ha sido porque he querido que termine el proceso de instrucción. Podía haberlo hecho antes, podía haberlo hecho hace un año y no hubiera estado en este calvario judicial sobre la base de una farsa. Bueno, desde luego la mayoría de expertos y los juristas ven que desde luego se está cometiendo un verdadero fraude y un uso espurio en este aforamiento de Gallardo. Y desde luego sus excusas, no sé cómo las veis aquí en la mesa, pero tampoco parece muy... A ver, me da la sensación de que eso no tiene nada que ver con Gallardo. El aforamiento. Que eso está pensado para defender a David. Y que la manera de defender a David que se les ha ocurrido es dilatar el proceso en base a liarla en el tema de juicio. Y entonces, le pregunté a manos limpias a Miguel cuando vino, pero no me contestó eso, porque me gustaría saber si ahora
una vez ha pasado la instrucción, directamente va al juzgado superior que exige un aforamiento o tiene que empezar una instrucción para que vaya al juzgado superior que implica un aforamiento. Pero me da la sensación de que eso está pensado para la defensa de David, del David Sánchez o Sánchez Agraz o como se quiera llamar, y era la única manera que veían para dilatar el tema, para que no explote, para que explote lo más tarde posible. Y entonces con eso alguien, que hay que reconocer que lo pensó, dijo, pues mira que es fácil, tenemos que por aforamiento está implicado, lo metemos ahí dentro, al fin y al cabo como los otros son peones, les echamos a patadas o les cambiamos el cargo y carretera y manta. Y por eso la contradicción del chico que había declarado muchas veces que no quería saber nada con esto y ahora está encantado con eso, y por cierto acaba de decir que el Tribunal de Instrucción no le va a juzgar. Los tribunales de instrucción no juzgan a nadie, instruyen y se lo pasan a un tribunal para que juzgue. Con lo cual, yo me da la sensación de que es esta la que salte, pero lo más significativo de este movimiento, además de ver, diríamos, la valoración que hace el PSOE actual de las personas distintas y de los cargos públicos y el servicio al ciudadano y todo eso, que ya tenía claro que era cero, pero ahora veo que es menos mucho, es la fractura que se produce entre lo que han decidido desde Moncloa, porque estoy convencido que esa decisión no viene de Gallardo, viene de Moncloa para defender a David, lo que han decidido estos y la respuesta de un entorno del PSOE de Extremadura, que ya veremos cómo acaba. Claro. Porque no olvidemos que el delegado de gobierno, así como el presidente de la Diputación, no depende formalmente en absoluto del gobierno central, el delegado de gobierno depende directamente del gobierno central, con lo cual puede ser cesado en cuestión de minutos. Ahora seguimos hablando de ello en la mesa, pero antes nos vamos en directo con nuestro compañero Gabriel Serrano, porque en el día de hoy se ha trasladado, y allí lleva toda la mañana al aeropuerto de Madrid-Barajas para conocer cuál es la situación que se está viviendo allí con esos decenas de sin techo, y además justo después de la primera noche en la que ya se han aplicado esas primeras restricciones de AENA. Gaby, muy buenas tardes. No ha dormido ahí por eso, ¿no? Vale. Muy buenas tardes, Alba. Un poquito antes de mi hora de las crónicas de manicomio, pero la situación que se está viendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez tiene un poco que ver con la sección. Estamos justo en la entrada, en el acceso de una de las puertas que lleva al parking, y le hemos visto durante todas estas últimas semanas muchas imágenes, que es en el pasillo que ahora mismo os vamos a mostrar, que aquí durante la noche duermen cerca de 400 personas. Ahora mismo está un poco vacío, primero porque les han echado, nos han comentado varios trabajadores del aeropuerto esta misma mañana, y segundo que también tienen restringida el acceso de 9 de la noche a 5 de la mañana. Por lo tanto, muchos están buscando otros recovecos para quedarse. No hay muchísimo movimiento ahora de personas sin hogar, pero sí que nos hemos encontrado con alguna situación en cuanto a... Podríamos hablar de mafia, porque así nos lo ha confirmado uno de los trabajadores del aeropuerto que se dedica al tema de la facturación de maletas, que se les puede ver que son las personas que controlan un poco todo el cotarro, digamos, que son los que embalan, llevan grandes, digamos, como un mecanismo grande para poder embalar maletas, pero no son oficiales de aquí del mismo aeropuerto. Ellos mismos también nos han confirmado que son los que controlan todo el tema de trapicheo de drogas. Y evidentemente ahora la situación está siendo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las imágenes, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. A partir de las 8 de la tarde es cuanto más se va a poder ver y cuanto más se llena. Ahora estamos viendo en las últimas semanas cómo hemos denunciado la guerra de competencias que ha habido entre AENA, el Ayuntamiento, también la Comunidad de Madrid, el Gobierno Central, también ha echado varones fuera. Y esta tarde ya tenemos la primera reunión donde se van a sentar y van a poner sobre la mesa, pues para intentar sobre todo solventar esta problemática que hay de las personas sin hogar. Y principalmente no solo es esto, porque lleva tiempo ya que la gente que no tiene diferentes recursos viene al aeropuerto a dormir, sino muchas peleas de borrachos, mucho trapicheo de drogas, la plaga de las chinches y de los piojos, que sí hemos visto, hay cintas de facturación que sí que están cerradas y nos han dicho que van alternando. No pueden hablar de plaga porque sería como llamar mucho la atención, así nos lo han dicho los propios trabajadores, pero sí que cada día van cerrando y abriendo diferentes para poder limpiar bien los mostradores. Ahora mismo esta es la situación que se está viviendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. No es algo nuevo, pero sí que en los últimos meses sobre todo se está intensificando mucho. Gracias, Gaby.
Bueno, desde luego la situación de Barajas es un verdadero problema. Enseguida hablamos de ello, si os parece, pero por diferenciar con la cuestión de Gallardo, Pablo. Sí, a mí me parece, bueno, lo has dicho tú, yo no sé el delegado del gobierno cuánto tiempo le queda, porque igual no se esperaban tanta, no sé, igual pretendían una docilidad de este hombre y eso, y quitar a la subdelegada del gobierno. Parece que queda alguien con dignidad bueno, no sé si es del PSOE, supongo que sí, vamos, casi seguro. Pero, delegado del gobierno. No me cabe la menor duda, vamos. Pero bueno, este juego de sillas y de fichas de parchís, que por supuesto es lamentable, tiene su gracia y tal, pero que la ley lo permite. Entonces es una cosa que también quizá deberíamos reflexionar en voz alta, que es que los socialistas conocen muy bien la ley que tenemos y la saben llevar hasta el cumplimiento de la última coma. Entonces, también igual es hora de que cuando llegue la oposición al gobierno, si es que la oposición de este país en algún momento gobierna, igual hay que reformular algunas cosas, porque es que esta jugarreta es perfectamente legal. Eso, quitamos a 4, dimitís todos, paso yo, me aforo, pero no me aforo porque tengo vocación y porque yo quiero servir a Extremadura. O sea, este señor, lógicamente, lo que quiere es, y además ha dicho, lo podría haber hecho un año antes. Es que no tendría que haber hecho nunca, si es que no es su punto, ¿no? Entonces, hacen dimitir a 4, recoloca una, la otra, en fin, es todo terrible, ¿no? Y sin embargo, es terriblemente legal también. Entonces yo creo que este es un problema, que conocen muy bien la ley y que la ley les permite todas sus en fin, sus triquiñuelas y sus juegos de cartas. Sí, lo que pasa es que eso no... a ver, yo estoy de acuerdo en que hay que modificar muchas leyes en España, pero justo eso te lo puedes ahorrar, porque quejarse de que te hagan dimitir a 4 cuando a la lista los ha puesto alguien directamente, no por mérito, sino porque son amigos de uno, no sé qué diferencia hay. Es decir, esos 4 porque estaban ahí en la lista. ¿Por qué motivo están? Los que no han salido y están delante. Sí, pero que son porque 4 eran muy unos dóciles, genios, con muy poca ambición de poder, me refiero. porque eran unos genios o simplemente porque el mismo que ha hecho la lista los ha puesto de 4, con lo cual te lo han regalado, te lo han quitado. Otra cosa es que los 4 uno dijera, yo no me retiro. Porque en teoría el acta es mía, no es del partido. Pero todo el mundo sabe que el que te ha puesto ahí es del partido y normalmente, no sé en el PSOE, pero en otros partidos, algunos conozco, te hacían firmar ya el acta de dimisión cuando te daban la opción de ir a la lista. No fuera caso que después te enroques. Otro asunto es que con la carta de dimisión firmada tú puedes decir que por ahí, porque hay una ley superior que dice que el acta es tuya, pero ya estaba firmadita. O sea que habría que ir a otro lado, que es el tema de la partitocracia. Y eso sería una causa. Y no tienen que saber mucho para esto, porque cualquier diputado sabe perfectamente, o cualquiera que no ha salido, sabe perfectamente que si encuentra el anterior en un semáforo, un empujoncito te hace diputado 4 años. Lo sabe cualquiera. Habría quizá que cambiar otras cosas. Vox ha propuesto que dejen de estar aforados los miembros de la Asamblea de Extremadura, por ejemplo. ¿Por qué tienen que estar aforados los miembros de la Asamblea de Extremadura? A lo mejor es innecesario, ¿no? Y otra cosa que se podría cambiar es algo que figura, creo que es en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de por qué Gallardo quiere pasar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Pues primero para ganar tiempo, como decía el señor Francas, pero también por otra razón. La Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o de cualquier otra región está compuesta por una serie de miembros, 1/3 de los cuales son miembros a propuesta de la propia Asamblea de Extremadura. Es decir, nos encontramos con que los jueces que tienen que juzgar la corrupción de los políticos aforados, pues una parte de ellos, 1/3, son nombrados por los propios políticos aforados. O sea, corruptos juzgándose a sí mismos. Es la monda. Sí, claro. Pero os he dicho que el aforamiento no es impunidad, pero este señor ya es 1/3 más inocente de lo que era ayer. Pero tiene más ventajas de las que explican, porque cuando se habla de aforamiento te dicen que en el aforamiento tiene un inconveniente, que es que te quita una instancia. Eso es verdad. O sea, es más, según qué aforamiento tengas, te quedas sin ninguna instancia, que es cuando vas al Supremo. Pero en cambio está todo el tema de que el aforado no pueden ni investigar sus comunicaciones, ni investigar su casa, ni investigar su nada. O sea, hasta que no te han dado el suplicatorio, no te pueden investigar nada. Y eso también es otra manera de ganar tiempo y vete a saber si después intentar borrar móviles que después se pueden recuperar por al cabo de 1 año y medio y después de pasar por Estados Unidos. O sea, todo eso está pensado para dar posibilidades a escaqueo del que la ha hecho, no del inocente precisamente. Nos tenemos que ir a una brevísima pausa de publicidad y enseguida estamos hablando de más asuntos.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias, y tenemos que hablar de la Organización Mundial de la Salud, porque en Ginebra, y después de 3 años de negociaciones, se ha aprobado el que se ha denominado como el primer tratado global sobre la prevención de pandemias. Nos va a contar todos los detalles nuestra compañera Marién Vallejo. Así es, Salva. 3 años llevan de reuniones la Organización Mundial de la Salud y hace pocos días alcanzaron un nuevo acuerdo, un tratado sobre pandemias. Ese tratado busca reforzar la capacidad de cada país para hacer frente a futuras crisis sanitarias como la pandemia del coronavirus del año 2020. Esto puede parecer una buena noticia hasta que la analizamos. Uno de los puntos clave es que los países tienen que entregar a la OMS sus planes nacionales de gestión. Esto incluye estrategias de vigilancia, comunicación y de actuación. El nuevo sistema además exige que las farmacéuticas cedan un 20% de su producción. De ese 20%, un 10% debe ser donado a la OMS y el otro 10% tiene que ser ofrecido a un precio asequible. Ese acuerdo también contempla ampliar las competencias de la OMS, que podrá emitir recomendaciones de emergencias sanitarias y coordinar los sistemas de vigilancia global. Esto, según han denunciado ya algunos expertos en epidemias, podría conllevar a la aceleración de vacunas que todavía estén en fase experimental. Esta medida fue aprobada por 124 países con ningún voto en contra, pero con 11 abstenciones. Entre esas abstenciones estaban los países Italia, Polonia, Israel, Irán, Rusia y Eslovaquia, que alertaron de que el pacto erosionaba por completo el principio de soberanía nacional. Gracias, Marién. Ya saben que a la OMS, Estados Unidos, con Donald Trump, le ha cortado el grifo de financiación. Tedros Adhanom pedía al principio de esta semana al resto de países ser solidarios y aportar más ayudas para que la Organización Mundial de la Salud pudiese seguir haciendo su trabajo. Pues dicho y hecho, el gobierno de Pedro Sánchez el martes aprobaba en Consejo de Ministros una partida de unos 5,25 millones de euros de contribución voluntaria a la Organización Mundial de la Salud. De hecho, argumentando también pues esa renuncia de Estados Unidos a seguir apoyando a la OMS. Así se justifica esa contribución como de 5,25 millones de euros. Pablo. Sí, yo no creo que cambiar el tema, pero es una cosa que me indigna porque ayer le preguntaron a la ministra Montero por qué nos han dado los 500 millones de la ley ELA. ¿Lo tenemos después? Pues no, fíjate, no, pues, lo tenemos después, no, pero... 500, preguntaba una diputada del Partido Popular, creo que fue, que le preguntaba a la ministra Montero, porque la ley ELA se aprobó con absoluta mayoría, todo el mundo de acuerdo, y sin embargo, si el Gobierno central, aunque es una competencia de las comunidades autónomas, eso es verdad que lo decía la vicepresidenta, si el Gobierno central no dota de ese presupuesto, no se puede llevar a cabo las medidas para que se aplique bien la ley ELA. Y la ministra Montero contestó, en un ejercicio de desfachatez, yo es que estoy enfadado por el tema, porque dijo, primero, hay gente que muere por otras cosas. Porque le dijo, porque parece que ustedes solo se preocupan de los que se mueren por la ELA. Y en las comunidades autónomas gestionadas por la derecha también muere mucha gente de otras cosas, como en las residencias de Ayuso. Este fue el primer argumento, que hay otra gente que muere. El segundo argumento, precisamente, fue que el Gobierno de España tiene que aplicar muchas contribuciones económicas a muchos temas, muchas partidas, y que claro, que entonces había que entender que se puede ralentizar porque estamos gestionando un gobierno que es un escudo social y todo esto, ¿no? Decía la vicepresidenta, y que no tenía a veces dinero para poder aplicarlo. Y ahora vemos que 5.250.000 euros van para la Organización Mundial de la Salud, cuando quien quiere cuidar la salud, con 500 millones tienes a todos los enfermos de ELA en España bien atendidos. Y un tercer argumento que me parece para mí el más rebuscado y el más malvado, que es también cuidar en salud, no solo la ley ELA, sino la ley de vivienda y la ley de memoria democrática, que ustedes se oponen, ¿no? O sea, comparó la dotación de la ley ELA con el incumplimiento de la ley de memoria democrática, ¿no? Y ahora que veo estos 5 millones por la Organización Mundial de la Salud, pues en fin, yo creo que es que me escandaliza, primero porque ayer la vicepresidenta del Gobierno demostró una indignidad tremenda al decir que hay gente que muere otras cosas, que la ley ELA es como la ley de memoria democrática y que a veces no hay dinero para estas cosas y luego se lo dan a la Organización Mundial de la Salud. Me parece una vergüenza y yo creo que la oposición tiene que incidir mucho en esto, que estamos dando dinero a gente que no lo merece y hay en España muchísimos enfermos de ELA que, en fin, que se están muriendo. Desde que se aprobó la ley hasta el día de ayer, decía la ministra, más de 200 personas han fallecido de España porque no llega la dotación económica y es una vergüenza.
Trump ha retirado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, lo cual significa 700 millones de dólares menos para la OMS. ¿Qué es la OMS? Pues la OMS es una organización que en principio podría hacer una labor benéfica, pues tratar de coordinar un poco la respuesta a pandemias y todas esas cosas. En la práctica, la OMS ha sido tomada por una serie de activistas al servicio de China, y la OMS jugó un papel fundamental a la hora de encubrir el origen del COVID. El COVID fue un escape de un laboratorio de investigaciones biológicas de China, en Wuhan, y la OMS hizo todo cuanto estuvo en su mano para tratar de evitar que se investigara el origen del COVID. Estados Unidos ha decidido que se pira, Argentina ha decidido también pirarse, y China ha dicho, bueno, pues entonces yo pongo 500 millones de dólares para compensar en parte lo que la OMS pierde. Es decir, China se va a gastar su dinero en que una organización que es un tentáculo suyo le siga sirviendo bien. Pues vale, estupendo que se gasten su dinero. Ahora que nos lo gastemos nosotros para hacer el juego a China, pues en fin, indica por dónde va nuestro querido Sánchez en cuanto a alianzas internacionales. Y una última cosa, el Tratado de Pandemias. El Tratado de Pandemias que se ha aprobado ahora por parte de la OMS, en principio, pues hombre, es preocupante por ser la OMS quien es y por estar controlada por quien está controlada, por China. Ahora, lo que se ha aprobado ahora es infinitamente más descafeinado de las propuestas originales. La propuesta original del Tratado de Pandemias concedía a la OMS poder para decretar confinamientos en todo el mundo, saltándose a los gobiernos nacionales. Gracias al plante de algunos países, como por ejemplo Reino Unido, pues eso se ha quitado, y ahora en este Tratado de Pandemias no existe posibilidad de que llegue China a través de la OMS y nos confine a todos en nuestra casa, ¿no? Sí, este era el problema del plan diríamos, te confiscaba la actuación de los distintos ministerios de sanidad de los países, la propia OMS, pero contando con una cosa, siempre que aceptes el tema. Quiero decir, aquí puede haber unos señores que tomen unas directrices malas para un país, pero es el país el que se apunta a aceptar las directrices. Quiero decir que Estados Unidos les ha dicho que se pongan las directrices donde les quepa. Lo digo porque a la hora de cabrearse o de dirigir nuestro ataque contra el que sea, igual en vez de perder tiempo arreándolo a la OMS, hay que arrearle al dirigente español que está encantado con pertenecer, obedecer y arrodillarse frente a la OMS y darle 5 milloncitos más, ¿sabes? O sea, que no busquemos el problema tan lejos, que lo tenemos justo en Moncloa, en Madrid. Porque si el gobierno de España tuviera capacidad de decidir, bueno, la tiene, decidiera que aquí las decisiones se toman, la OMS sería lo que era inicialmente, que era una cosa, diríamos, diríamos que reunía una serie de sabios, más o menos, para que te dieran orientaciones sobre temas sanitarios mundiales, globales y particulares, ¿no? Y en ese sentido no estaba mal, porque sería como una especie de estructura orientativa y que te ayudaba. Si entra a mandar, tienes que ser tú el que digas, me dejo mandar por ustedes. La FDA, por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ha ordenado a Pfizer y a Moderna especificar, actualizar en todas sus etiquetas de advertencia cuáles son algunas de las consecuencias de las vacunas del coronavirus. Exactamente, les pide que informen sobre un efecto secundario relacionado con lesiones cardíacas en hombres jóvenes. Ese riesgo cardíaco es algo de lo que veníamos alertando desde hace muchísimo tiempo, y ahora esta advertencia pues se confirma con esta orden de la FDA. Esta advertencia está dirigida especialmente a aquellos jóvenes de entre 16 y 25 años después de unas investigaciones realizadas por la agencia. Estos grupos serían los que presentan una incidencia mucho más alta de miocarditis y de pericarditis, que son dos tipos de inflamaciones cardíacas. Por cierto, no sé si lo han visto, que en la Unión Europea el Partido Popular Francas ha votado en contra, también el Partido Popular Español, de la comisión de investigación para investigar el caso Pfizer, esos mensajes entre Ursula von der Leyen y el CEO de Pfizer sobre la compra de vacunas. Claro, como se supone que después nos explicarán que están para servir al pueblo, ¿no? Sí.
Lo digo porque como la señora von der Pitching o von der Pony, pues es del Partido Popular, ¿cómo el Partido Popular va a votar en contra? Pues nada, pues entonces estamos en lo de siempre, que la porquería permanece simplemente porque se tapan unos a otros. Lo primero que te dicen cuando entras en un partido es que la ropa sucia se lava en casa, es decir, que no se lava nada. Eso la segunda parte la pongo yo, Ellos dicen la ropa sucia se lava en casa. Yo añado, es decir, que no se lava nada. Pablo. Sí, es que o sea, cuando uno vota en contra de que se esclarezca la verdad, o sea, en el fondo está votando a favor de que se tape la verdad y que prevalezca la mentira y el ocultamiento. Yo me vacuné. Porque cuando fue lo de la vacuna yo era personal de riesgo porque era profesor en aquel momento y me acuerdo que fueron los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los profesores como de los primeros colectivos que nos vacunamos y yo me vacuné antes porque además me llegaron SMS y cosas antes de que hubiese ninguna duda sobre la fiabilidad de las vacunas, antes de que hubiese nada, porque me vacuné antes que mis tíos abuelos de 80 y muchos años, antes que mucha persona que era verdaderamente de riesgo. Pero bueno, no sé, me vacuné porque es verdad que está en contacto diario con niños, ¿no? Y ahora agradezco. O sea, a mí en aquel momento me pareció vergonzoso, no sé, que me vacunasen a mí y no a mi tío abuelo de 80 y muchos años, pero agradezco que a ellos no se la pusieran, porque es que ha tenido tantos efectos secundarios tan negativos, ha habido tanta mentira, tanto ocultamiento, pues que en fin, bueno, yo ya la tengo y en fin, de momento estoy sano, Pero entonces lo que cuesta entender es que ahora, hay cosas que no entiendo, como hemos dicho antes. O sea, cuesta entender que un medicamento, porque medicamento sí es, vacuna no es, pero medicamento sí es, que tiene efectos secundarios graves y que por tanto dices hay que instar a los laboratorios a que quede muy claro que hay efectos secundarios. Hombre, eso no funciona así. Hasta ahora no funcionaba así. Hasta ahora, cuando un medicamento tenía efectos secundarios graves, se hacía retirar el medicamento del mercado. Y que se buscara otra cosa. Pero es que la cosa no es exactamente así. Vamos a ver, la vacuna del COVID tiene una serie de efectos secundarios como tiene cualquier medicamento. ¿Cuál es el problema? Pues que la vacuna del COVID era efectiva, es decir, disminuía muchísimo la probabilidad de morir, pues en personas vulnerables, por ejemplo, los que somos mayores. A usted o a mí la vacuna del COVID nos disminuía en un orden de magnitud la probabilidad de morir si cogíamos el COVID. ¿Qué pasa? Que con la gente joven, los de 30 años, pues no les disminuía apenas, con lo cual esos efectos secundarios que realmente en la gente mayor no eran importantes comparados con el beneficio, sin embargo en los jóvenes resulta que pasan a ser importantes, porque claro, si la vacuna no te va a hacer mucho para ayudarte y encima tiene efectos secundarios, hombre, que son raros, pero son posibles, pues entonces, claro, hay que poner una advertencia en el sentido de, oiga, si es usted joven, pues lo más probable es que no le merezca la pena. Pero lo que dice Franca es que igual te reduce la mortalidad de COVID, pero te la aumenta por infarto. Que no comparto la mayor, vamos. No, por eso. Pero no comparto ni que sean vacunas, no son vacunas, ni que tengan efectos secundarios mucho menores que lo que salvan. No salvan casi nada y joroban casi todo. Y hemos visto miles de muertes. Eso no es así. Mira la estadística. Sí, las miré en su día y la proporción de muertes entre no vacunados, en gente mayor, la proporción de muertes entre no vacunados contagiados de COVID era 13 veces mayor que entre los vacunados. O sea que sí que aportaba. Podía ser que los vacunados fueran más tarde que los no vacunados. Es decir, si quieres hacer un análisis de eso, cuando empieza el COVID y sale la vacuna y vacunas unos y otros, podías comparar. Pero si no haces eso, no puedes comparar. No, me refiero a los estudios que salieron después de salir la vacuna a la calle. Claro. La vacuna era buena y era positiva para la gente mayor. Que no comparto la mayor, que no era buena. Sí, que no era buena. Si lo era, Francas. O sea, los datos eran abrumadores. Y la bajada de muertes, y eso yo lo intenté explicar y me cosieron a palos también, porque se produce en un momento. O sea, la vacuna no es el día que sale el COVID. La vacuna es un tiempo después. Tarda más de un año, sí. Curiosamente, milagrosamente, es un tiempo tan poco que ni siquiera se ha llegado a la segunda fase. Están en plena segunda fase de investigación, lo cual ya eso es un delito de entrada. No hemos llegado ni a la tercera, está en la segunda. Cuando se empieza a comercializar. Pero lo que pasa con los virus, y eso es una cosa que parece que se entiende fácil, los virus son señores, barra señoras o barra lo que se quiera, que solo sobreviven si hay huésped. ¿Vale?
Entonces, si tú dejas un virus en una población, al cabo de un tiempo, el virus que quede, la cepa de este virus que quede, no mata. Hombre, eso dígaselo a la gente que ha seguido muriendo por viruela después de 5.000 años de constatada la primer contagio a los hombres. Habrá una ramita de la cepa, pero a la población, este virus, por un asunto muy simple, porque si el virus te mata, no sigue, se muere contigo. No, eso no es así, Fracas. O sea, si el virus te mata en una proporción, por ejemplo, del 1%, pues claro que puede seguir matando en esa proporción y eso no impide que la población siga reproduciéndose y que el virus continúe. Es lo que ha pasado con la viruela. La viruela no te mata al 100% de los huéspedes, te mata a una parte suficientemente pequeña como para que pueda seguir la población viviendo y prosperando. Pero tú cuentas los muertos por viruela a lo largo de la historia y son millones. Yo de la viruela ahora mismo no sé. Lo que te puedo asegurar es lo otro, porque es pura sentido común. O sea, si un bicho solo sobrevive si sobrevive el huésped, no es que el virus decida no matar, sino que solo sobrevive el virus que no mata en la población. No, en los individuos no estoy hablando de individuos, estoy hablando de genética poblacional, no individual. Entonces, si tú dejas en una población, hombre, puede ocurrir que el virus en una población se cargue toda la población. Entonces, ese no sobrevive. Ahora, si se carga al 1% de la población, puede sobrevivir perfectamente y el 1% de 7.000 millones de personas cargándose, son 70 millones. Pero que a la larga el virus que va a prosperar es el que no mata, porque el que mata se va a morir. Es decir, vamos a suponer que aquí nos coge los 4, que está el virus, y me coge solo a mí, y a vosotros no os mata el mismo virus. Pues vuestra cepa ya está tranquila. La mía es la mortal, pero si me mata a mí ya no sigue, por mucho que haya un tío. Es que es tan fácil como esto. Se necesitan un huésped, o sea, sin tren no hay traslado. Ya, pero con que se pueda reproducir antes de matar al huésped, vale. Ejemplo, virus de la rabia. Pues oiga, la rabia más letal no puede ser, bueno, y ahí sigue. No, y claro, yo estoy hablando de, por eso he dicho que hablo de uno. Claro, si estamos hablando de un virus que cuando yo lo tengo resulta que lo inocula a mucha gente porque va en la saliva o no sé qué, y llega y tiene no sé cuánto tiempo de tal. Entonces, sí, pero estamos hablando del virus este, ¿eh? Estamos hablando de este tipo de virus, que no dura fuera del huésped nada, segundos. Es imposible. Ahora, un virus que vaya de otra manera, claro, el virus del SIDA que se transmite por según qué contactos, ya me lo puedes ir contando, porque los contactos se producen igual. Pero si no hay un determinado sistema de contactos, es imposible. O sea, tarda un tiempo, pero hay una que está estudiada, hay unas olas, y entonces desaparece. No es que desaparezca el virus, desaparece la capacidad de letalidad del virus. También es verdad que hay otra cosa. Hasta que hay una mutación de uno de estos que estaba tan tranquilo, que te salga una cepa que vuelva a matar y le pasará el mismo fenómeno. Porque es un problema de mutaciones eso. Vamos a dejarlo aquí porque los caballeros no se van a poner de acuerdo y nos tenemos que ir hasta la Comunidad Valenciana porque ya tenemos las imágenes de Pedro Sánchez con las víctimas de la riada de la Dana del pasado mes de octubre. Así han recibido esta mañana al presidente del Gobierno. Abucheos a la llegada del presidente del Gobierno a la delegación del Gobierno de Valencia, que es donde Sánchez se ha reunido con representantes de 3 asociaciones de víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre. Se trata del primer encuentro del jefe del Ejecutivo con estos colectivos casi 7 meses después de que la riada afectara gravemente a varias comarcas valencianas. Y decimos víctimas entre comillas porque no son todas las víctimas, porque 2 de estas 3 asociaciones convocadas están presididas por personas que han figurado en las listas municipales de Compromís, la coalición nacionalista valenciana que a su vez forma parte del bloque de aliados de Sumar, que es el actual socio de gobierno de Pedro Sánchez en el gobierno. Las entidades convocadas son la Asociación Víctimas Dana 29 de octubre, la Asociación Víctimas Mortales Dana y la Asociación de Damnificados por la Dana de l'Horta de Sud. Todas ellas además son las mismas que se han reunido recientemente con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen.
Pedro Sánchez, por supuesto, no se le ocurrirá visitar de nuevo Paiporta, como ya hizo, de donde salió huyendo ya en su momento, precisamente por el enfado de todos esos vecinos a los que se dejó totalmente tirados y abandonados a su suerte. Claro, yo, por ejemplo, yo entiendo que los valencianos estén enfadados con Mazón, porque es verdad que la gestión ha sido la que ha sido, pero no entiendo que se quieran reunir estas víctimas con Sánchez, que ha sido también un tipo siniestro en la gestión de la Dana. Sí. Y luego hay una cosa importante, digo, casi todos los municipios afectados por la Dana, sobre todo los que están al sur de Valencia, están gobernados por el Partido Socialista o por Compromís. Digo, son pueblos en general, porque Paiporta, Algemesí, Aldaya, todos son pueblos de mayoría obrera, son gente pero en su muy momento sencilla. tuvieron alcaldes del PP durante mucho tiempo. Han tenido alcaldes del PP mucho tiempo, ahora están casi todos gobernados, por no decir todos, por el PSOE y por Compromís, y son los pueblos más afectados. Entonces yo no entiendo cómo, porque digo, la alcaldesa de Paiporta es una tipa siniestra, que yo no entiendo cómo sigue también de alcaldesa de ese pueblo, y sin embargo pues deben estar los vecinos de Paiporta contentos con ella, pero me refiero, que es que a veces también pensamos que la gente que está enfadada con Sánchez es gente de derechas, porque en Aldaya Vox tiene, no, perdona, es que todos esos municipios son municipios más bien obreros, industriales, un montón de polígonos industriales, y casi todos los votantes son de izquierdas. Entonces yo no entiendo cómo alguien que ha perdido familia, que ha perdido su empresa, su vida entera, se reúne con este señor que es responsable último de todos sus males, o sea, y de la gestión catastrófica que se ha hecho. Entonces, por muy socialista que seas, tienes que saber que tu alcaldesa ha sido una inepta, que tu presidente, por supuesto, también, y que el presidente del gobierno, el que más, porque él no solo no ha podido, sino que no ha querido gestionarlo. Nos tenemos que ir de nuevo hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas con nuestro compañero Gabriel Serrano, porque está en otro de los puntos clave de todos estos días del caos que viven decenas de trabajadores que tienen que acudir hasta esos puntos, Gaby, acompañados del personal de seguridad para poder realizar su trabajo, ¿no? Así es, Alba, es una de las zonas más conflictivas de todo el aeropuerto. Antes hemos mostrado donde suelen pasar la noche estas personas sin hogar, y ahora esta zona, digamos, línea roja, ¿no?, que son los propios baños del aeropuerto, no solo para los propios empleados, que vienen muchas veces acompañados de la seguridad del propio aeropuerto, sobre todo los de servicio de limpieza, sino también, pues, estamos en diferentes tiendas, vemos diferentes comercios que también llaman a los agentes de seguridad para que por favor les acompañen, porque dentro es uno de los puntos ceros. Quiero remarcar una cosa, dentro no hay cámaras de seguridad, por eso lo aprovechan para diferentes tipos de cosas que hemos mencionado antes, ya sea trapicheos, ha habido agresiones y esas violaciones que han denunciado propios trabajadores. Hay una cosa muy llamativa, Alba, que a mí me parece, es que cuando hemos hablado con los trabajadores, dicen que se sabe mucho menos de lo que realmente pasa. ¿Por qué? Porque los propios empleados del aeropuerto no hablan todo lo que saben y todo por miedo a represalias que puedan ocurrir. También les acompañan hasta las zonas del parking donde dejan su coche, se han encontrado ruedas pinchadas, les han seguido hasta el propio vehículo. Y creo otra zona que también es bastante peligrosa, que es simplemente un mero ascensor, como estamos viendo ahora mismo, que te sube de una planta hacia otra. Claro, son escasos segundos, pero donde la gente sí que aprovecha, voy a decirlo literal, para meter mano. Así es como me lo han dicho, y me lo han dicho bastante preocupados. Quiero remarcar que hay tres tipos de personas que están en el aeropuerto. Evidentemente, personas sin hogar, que no tienen recursos, que no tienen dónde poder vivir y pasan aquí todo el día. Personas que tienen un trabajo, que por la jornada laboral se van por la mañana y vienen a dormir por la noche. ¿Por qué? Porque lo que cobran no les da tiempo, no les da, el bolsillo para poder alquilar una habitación. Y el tercer perfil, que es el que está creando el caos, es los que están aprovechando de esta situación para poder delinquir. Estamos viendo el aeropuerto, una terminal T4 muy transitada, muy grande, pero que hay muchos focos rojos donde, primero, para los propios pasajeros que vienen por aquí, vuelos internacionales, para los propios empleados que no pueden ejercer su labor acorde, pues como debería ser, y luego personas que no tienen recursos, que evidentemente habrá que echarles una mano para poder salir de aquí, pero luego lo más llamativo, pues estas personas que se aprovechan de toda esta situación para delinquir. Gaby, muchísimas gracias por esta conexión. En fin, desde luego es lo que precisamente mencionabas tú estos días, Francas, que hay muchos de estos sin techo que no aceptan
porque de hecho esta noche se les ha ofrecido mucho, creo que menos de un 10% ha aceptado esos recursos sociales, no quieren ir a un albergue porque también en esos albergues es donde se suceden muchos de estos tipos de trapicheos de los que algunos acaban huyendo. Y como le han contado los trabajadores a Gaby, pues hay como un grupo que sería los que están generando el caos y, como decía Rubén Pulido el otro día, serían los inmigrantes ilegales. Sí, claro, pero eso me ha faltado ese colectivo. O sea, me ha faltado, porque el otro día Rubén nos explicó que era mayoritario. No, ha dicho unos que aprovechan el caos. 3 grupos. Pero aprovechan el caos, puede ser un macarra de la ciudad de Madrid que va a aprovechar el caos ahí. No que sean inmigrantes en espera de pedir el asilo, no sé qué, que están tirados y que no los dejan. Es lo que me ha faltado oír. A mí una cosa que me ha chocado esta mañana en algunas televisiones, porque ahora todas las televisiones, una vez ha pasado, que es un tema importante ese, pero una vez ha pasado Eurovisión, ahora se trata del Prat, es el tema. Barajas, perdón, sí, el Prat también fue el tema ayer porque explicaron que en el Prat lo han resuelto muy bien, solo quedan 200, no sé, es broma. Dicen que lo han resuelto, pero en fin, no tengo ni idea. Lo que es curioso es que salía esta mañana gente que lleva 4 años viviendo ahí. Y otros que llevan 3, con lo cual no es un problema tan de última hora. Claro, hay gente, ha dicho ellos, que llevaban 4 años durmiendo en un aeropuerto. Desde hace meses hay muchos periódicos como El Mundo y ABC que están informando de que muchas de estas personas, algunas de ellas actúan como verdaderos zombies por la drogadicción que tienen muchos de ellos. Pues además. O sea, que también es un problema viejo, lo que pasa es que últimamente parece que se ha recrudecido de forma enorme con la llegada de más gente. Y lo curioso es que aquí estamos trayendo gente de Canarias, inmigrantes ilegales, y alojándolos en hoteles pagados por el contribuyente, pero todos estos les dejan ahí durmiendo en Barajas, pues porque no les meten en un hotel, y que traigan un cargamento menos de ilegales y, hombre, devuelvan alguno para su país de origen, digo yo. Nos saldría más barato seguramente. Sí. También es verdad que algunos de esos no quieren, ¿eh? Que no quieren. O sea, hay gente, diríamos, el grupo de gente que vive en la calle, hay gente que vive en la calle porque no quiere vivir en otro sitio. No sé qué porcentaje es, pero existe. Yo creo que incluso bastante grande. Agradecerán una cama en lugar del no la quieren. suelo. Si a ver, hombre, igual una cama en un hotel una noche te la agradecen, pero lo de ir a un albergue y eso no quieren saber nada. No quieren saber nada. Prefieren la libertad de poder dormir donde deciden ellos sin que haya X personas concretas al lado. Eso yo lo que he preguntado, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, el problema de la pobreza en Madrid no es un problema de pobreza, estrictamente, porque en Madrid hay camas de sobra para que nadie duerma en la calle ninguna noche del año. En los albergues, en servicios sociales, en centros de acogida. En Madrid tenemos centros de acogida gigantescos. El problema de la pobreza en Madrid es un problema precisamente de drogadicción, de bandas, de trapicheo, de delitos menores. Yo conozco uno de los casos de una familia que lleva 3 años durmiendo en Barajas, y es una familia que duerme allí porque no tiene otro sitio donde dormir, y que efectivamente, o sea, en los albergues a veces se han convertido en lugares hostiles, y los centros de acogida en Madrid son hostiles pues por la presencia de personas que están absolutamente inadaptadas a una vida en comunidad y una vida social. Es gente con muchos problemas, pero eso, sobre todo delitos menores, de trapicheo, de drogadicción. Entonces, pero que en Madrid que es tan sencillo como ir al metro y hablar con algún pobre, que están ahí porque quieren y duermen en portales o en sucursales bancarias o de tal, porque quieren, porque saben que la alternativa es peor, que es una alternativa de desorden, que vas a un albergue y te roban, y esa es la realidad de la pobreza. Entonces yo creo que hay que luchar precisamente contra esta gente que ha llegado a reventar la situación. También hay que intentar atender a estas personas, porque no es normal que haya 400 personas viviendo en un aeropuerto. Y hay que luchar sobre todo contra los delitos menores, que es por la presencia de muchos inmigrantes ilegales que vienen y trapichean, y eso es lo que está reventando el problema, no un problema habitacional, como dicen. No es que falten camas en Madrid, no, el problema es que están muy mal gestionadas y que son insostenibles, vamos. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, pedirles de nuevo disculpas por esta afonía que me ha invadido de forma sorprendente en estos días. Supongo que los cambios de temperatura y los aires acondicionados hacen mucho daño a los que tienen una garganta un poco más sensible
como la mía, pedirles disculpas por ello. Juergas, ya les garantizo yo que ninguna, que están bromeando, me dicen mis compañeros por el chat de YouTube, porque además esas cosas se complican estando una embarazada, pero por lo demás me encuentro muy bien. Pausa para la última publicidad y enseguida volvemos. Recta final de programa y como todos los jueves tocan unos minutos con Eduardo Morán de Ópticas Mora. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal todos? Buenas tardes. Bueno, tenemos que contarles a los espectadores que una de las enfermedades más limitantes a nivel visual es el glaucoma. Para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente? Mira, el glaucoma es una enfermedad oftalmológica en el que aumenta la presión dentro de los líquidos que están dentro del ojo, el humor, porque entre el drenaje que digamos que fluye del humor y el desagüe, como decimos, está, digamos, de una forma errónea, que hay por donde se filtra, no se filtra de forma adecuada y aumenta la presión. Esa presión, como si fuera, digamos, en un balón de fútbol, pues lo que hace es presionar esas venas que son muy pequeñitas y arterias, y lo que nos hace es que nos falta riego, con lo cual el deterioro que se genera en retina es bastante severo y es una enfermedad limitante que tiene tratamiento, y siempre, como muchas veces decimos, hay que tener las revisiones pertinentes oftalmológicas para que evitar realmente que eso vaya, porque actualmente se puede hacer con medicación, se puede hacer, si es más avanzado, con cirugía, y cuando nos llegan a las ópticas, una vez cuando ya lo que tenemos que hacer es ayudas visuales para limitar, o para ese deterioro que ha habido, intentar que nos limite lo menos posible en nuestra actividad diaria, porque normalmente es un deterioro del campo visual en un primer momento, y lo que tenemos es que ese deterioro, con las correcciones ópticas adecuadas, intentar que no nos influya tanto en el día a día, ¿no? Bueno, es que hay mucha gente que no sabe que el glaucoma además es la segunda causa de ceguera en el mundo. No sé qué soléis hacer además en Morán Ópticos para evitar sus consecuencias. Sí, nosotros dentro de las revisiones visuales, una parte del screening que se hace realmente es porque cuando en los primeros estadios de glaucoma, pues la propia toma de tensión ocular, que la tomamos en los establecimientos las ópticas, en los establecimientos de ópticas también, para que son signos o síntomas en el que se pueden estar avanzando, nos pueden estar dando señales para referir al especialista, al oftalmólogo, y que realmente diagnostique si es glaucoma o no. Pero en los primeros estadios el tratamiento posterior es muchísimo más eficaz y lógicamente nuestra retina tiene un menor deterioro si se coge pronto o no. Entonces, por eso nosotros dentro de las revisiones, suele ser a partir de los 40, 50 años cuando pueden haber más probabilidades de glaucoma, pues en todas las revisiones hacemos unos test específicos para saber tanto tensión ocular como revisión, digamos, de la primera parte del fondo de ojo que nosotros podemos ver, por ver si hay algún síntoma o algún signo que nos pueda estar avisando de que puede estar el glaucoma empezando o ya existiendo. Y lo remitimos, lógicamente, ya digo, porque es una enfermedad oftalmológica que el tratamiento es médico. Por eso es importante hacerse las revisiones. Muy importante. Que si no, uno no se da cuenta. Y de hecho hay otro dato muy interesante, que es que 500.000 de personas que lo padecen en España lo desconocen en absoluto. Claro, es que nosotros decimos que es una enfermedad, claro, no da dolor, no da limitación, no avisa. Entonces, cuando realmente la limitación de campo que vamos perdiendo va siendo tan poco a poco, que realmente uno no se da cuenta. Entonces, si no lo hace dentro de las revisiones rutinarias, que debemos de verdad tenerlo dentro de nuestra cartilla de revisiones de otro tipo de temas de salud, es muy importante porque no avisa. Y cuando el deterioro está, la reversión del deterioro no puede ser. Entonces, lo que hay que intentar es que no avance. Pues antes de despedirnos, Eduardo, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hablamos ahora de política, porque en el día de ayer escuchábamos al presidente de Vox, a Santiago Abascal, asegurar con quién estaría dispuesto a pactar y bajo qué condiciones para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
El líder de Vox, Santiago Abascal, aclara su posición sobre un pacto de investidura y gobierno con el Partido Popular. Pues si nuestros principios están recogidos en un acuerdo de gobierno, podremos llegar a un acuerdo de investidura y de gobierno. Pero insiste, su prioridad es gobernar en solitario, sin tener que contar con otros partidos. Pero nosotros vamos a unas elecciones a ganarlas y a recibir el apoyo de otros y a ser posible a no tener que necesitarlo. El líder de Vox ha subrayado además que los populares todavía no han ganado. Son capaces de volver a perder unas elecciones y de volver a estropear una mayoría con una campaña desastrosa como la de julio del año 2023, en la que el señor Feijóo se dedicó a ofrecer pactos a Pedro Sánchez permanentemente. El problema lo tiene el Partido Popular, que pacta con el Partido Socialista en Bruselas y que se reparte las instituciones con el Partido Socialista en España, desde el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y todo lo que haga falta. Abascal pone la pelota en el tejado de Feijóo para una nueva alternativa. Por lo tanto, el Partido Popular lo que tiene que decidir es si permanece en la estafa a sus electores de hacer ver como que hace oposición a Pedro Sánchez o si de verdad está dispuesto a crear una alternativa junto con Vox. Por su parte, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, apuesta por elaborar programas meditados y no ganar, dice, porque el rechazo al adversario es mayor que el entusiasmo, ya que no tener un mandato claro, según él, suele propiciar un rumbo errático en la actuación del Gobierno. Y encuesta la que se publica hoy en 20 minutos de lo que ocurriría en España si hubiese unas elecciones generales. Ganaría el Partido Popular con casi 160 escaños, no llegaría a una horquilla de entre 153 y 157, por detrás el Partido Socialista, que se mantendrían también los de Vox y caerían los de Sumar. Esto es lo que dice esta encuesta de 20 minutos. De DIM para 20 minutos. Bueno, otra encuesta. En fin, Pilar Alegría, en la Comisión de Investigación del Senado esta misma mañana sobre el caso Koldo, se le ha preguntado, cómo no, por esa noche en Paradores. Vamos a ver qué es lo que ha dicho la que ahora es ministra de Gobierno, pero la que en su momento era la delegada del Gobierno en Aragón. Jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta. Jamás he tenido constancia de que allí se produjese lo que yo he podido leer y escuchar de distintos políticos y en distintos medios de comunicación sobre una fiesta, incluso con prostitutas, drogas y un largo etcétera. Jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada y, hombre, también le tengo que decir, entiendo que no escuchase ni que no viese nada, porque es que no se produjo nada tal y como reconoció el propio director de Paradores el lunes en la comisión, en esta misma comisión. No hubo ningún parte, ni del servicio de limpieza o como se denomine, ni por supuesto de ningún otro responsable dentro del parador de Teruel. Bueno, Pilar Alegría dice que nada de nada. No hay caso. No hay caso. Pero yo he escuchado los primeros 5 minutos y me ha alegado el corazón, porque lo he escuchado entre dos estaciones, creo que entre Recoletos y Nuevos Ministerios, que es una zona larga, y ha empezado relatando que la tarde de auto, no, que un día, hace poco, se reunió con UGT, comisiones, con agentes sociales, para explicarles no sé qué cosa había aprobado el gobierno, y después se fue a una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa los periodistas preguntaron cosas normales y de golpe uno le preguntó con quién había dormido y dónde hace 5 años. Y ha insistido muchas veces que evidentemente se sobrecogió porque le preguntaran con quién había dormido. Y lo ha vuelto, o sea, lo he dicho 3 o 4 veces y yo me escuché en la rueda de prensa y nadie le preguntó nunca con quién coño había dormido. Le preguntaron dónde había dormido, pero no con quién. Pero ella insiste en decir con quién y dónde. No es verdad. Yo, a no ser que fuera una pregunta secreta. Pero ya que el día, si te acuerdas además, la estuve buscando aquí, te pregunté a ti cómo la puedo encontrar para escuchar exactamente cuál es la pregunta que le han hecho. Y la pregunta no es con quién ha dormido, que evidentemente es como mínimo sería mala educación y se puede responder con una bofetada de carretera, sino dónde había dormido. Con lo cual que no nos siga mintiendo. A partir de eso ya he preferido no seguir, porque si me empiezan así, pues ya no me interesa todo lo que diga. O sea, si empieza la primera frase es mentira, ¿quién me asegura que la última no sea doble mentira? Nadie. Sí, es muy interesante lo que dice Francas, porque ese deseo de fijar el foco sobre ese tema por parte del Partido Socialista es sospechoso. Significa que no les molesta fijar el foco sobre ese punto,
quizá porque es que es falso. Es decir, recordemos que sobre la fiesta del Parador de Ábalos pues hay una cierta discrepancia en las informaciones periodísticas. OK Diario sacó que la fiesta había sido en el Parador de Teruel, The Objective, Ketty Garat, dice que la fiesta fue en el Parador de Sigüenza. Hubo dos fiestas, hubo una sola y no fue en Teruel sino en Sigüenza, y por eso ellos cogen y sí entran al trapo y no les importa responder sobre lo de Teruel, pero sobre lo de Sigüenza no dicen una palabra. Me gustaría saber, porque The Objective sacó los audios de trabajadores del Parador de Sigüenza confirmando la fiesta allí, ¿no? Sí, sí. Y de hecho la información de Sigüenza es anterior a la información de Teruel. Porque Ketty lo sacó hace 2 o 3 años, sin decir Sigüenza. Sin decir Sigüenza, sacó la información sobre que había habido una fiesta. Tiempo después, OK Diario saca y dice ha habido una fiesta en el Parador de Teruel. Y entonces cuando ella dice Sigüenza. Y entonces The Objective dice no, no fue ahí, fiesta en sino Sigüenza. Sí, sí. Bueno, no sé si habéis leído esta mañana en The Objective cuál es la portada, porque la justicia estaría investigando al Ministerio de Justicia de Bolaños por manipular resoluciones judiciales. Lo que estaría en duda es el sistema de almacenamiento del propio Ministerio de Justicia. La Audiencia de Madrid le ha pedido al Juzgado de Instrucción número 7 que investigue cómo se han podido manipular estas resoluciones, pruebas y firmas en el departamento. Estima el órgano provincial, según ese periódico, ampliar las pesquisas contra el director general de Transformación Digital. Bueno, vámonos a página económica con nuestra compañera Marien Vallejo con una importante encuesta, la de DIM, porque 7 de cada 10 españoles han tenido que reducir sus gastos por el aumento del coste de la vida. El aumento en el coste de la vida ha hecho que la mayoría de los españoles tengan que ir reduciendo gastos para poder llegar a final de mes. De hecho, así se desprende de la encuesta elaborada por el Instituto DIM. Por el incremento de los precios, 7 de cada 10 españoles han tenido que ir recortando gastos. El 45% de esos encuestados afirma que ha tenido que hacerlo en los últimos meses y un 25% asegura que, pese a no haberlo hecho ya, sí que tendrán que hacerlo a corto plazo. Pero aquí hay diferencias también por la edad y por el sexo. Según esta encuesta, las mujeres han tenido que recortar más sus gastos que los hombres, concretamente un 73% frente a un 65%. En cuanto a la edad, son las personas de entre 36 y 45 años los que aseguran que se sienten más afectados por el aumento del coste de vida. Un 50% de ellos han tenido que abrocharse el cinturón y los que menos afectados se están viendo son los menores de 35 años y los mayores de 66. De los encuestados en ese barómetro de edad, un 26% ha tenido que reducir totalmente sus gastos. Pues claro, los menores de 35 hemos reducido porque hay poco que reducir, supongo. No da para mucho. Efectivamente, ya no da para apretarse más el cinturón, entonces, bueno, pues ya se ve que las cifras son tremendas, es una pena. Y el gobierno sigue empeñado en decir que somos el país que más crece, que es una cosa que a mí... pero que me gustaría ver dónde está con números es verdad. Sí, pero con la trampa. Hay tantas verdades, O sea, cuando hablas con José Aragón te dice, el PIB crece, el PIB per cápita no crece. ¿Por qué crece el PIB? Pues por varias cosas. Una, por ayudas europeas, pero eso podrías decir que también crece en otros países. 2, por el gasto público, que es una burrada, y 3, porque cada día debemos más. Con lo cual, si gastas mucho, debes todo, evidentemente. O sea, tú te puedes comprar el Q7 este, yo me lo puedo comprar perfectamente si alguien me presta el dinero. Y dirán, coño, cómo ha subido, ya no se dedica, debe tener un negociete, ¿no? Y si además de esto me compro un yate, ni te cuento. Pero no es mío nada. ¿Me explico? Sí. Pues eso es lo que la gente... Sí, pero bueno, eso que dicen que crecemos... El gobierno nos vende esa moto y cuando vas al trato a la persona pasa lo que pasa. Que sí, que hay muchas terracitas llenas, pero los restaurantes no se va a comer, se va a tomar tu vinito, que es mucho más barato que una comida, por poner un ejemplo. Bueno, eso y que probablemente Madrid crezca mucho y tenemos el barrio de Salamanca lleno de influencers sudamericanas aumentando el precio del alquiler y haciendo que alquilar una vivienda en Madrid sea imposible. Pero ya no digo para un joven, sino en general para cualquier persona con un salario medio. Sí, pero esto probablemente se resolvería no subiendo salarios, sino que los ayuntamientos o el Estado se dedicara a hacer viviendas de alquiler a precio asequible para la gente joven durante unos años, que es como han
resuelto las grandes ciudades esto, y no como en España, que lleva el gobierno español invertido en el último año 140 millones de euros en política de vivienda. 140 millones de euros es... ¿Qué es? No, nada. Nada. No te da ni para una... ¿Ni para qué? No sé por cuántos pisos da 140 millones. 140 millones de euros debe de ser bastante menos que las subvenciones que le dan a comisiones obreras. Hombre, España, bastante menos, sí, bastante menos. Sí, bastante menos. Y que la prensa también. Noticia de última hora que nos llega desde Badajoz, porque el hermano de Sánchez al banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. La juez abre juicio oral sin esperar a que la audiencia resuelva sobre los recursos del procesamiento. Ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra David Sánchez y una decena de personas procesadas en el procedimiento. Este último auto es firme y contra él, según estamos conociendo, no cabe recurso. En otros dos autos separados, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz confirma el procesamiento de los ya acusados. Es decir, en base a esa información que tenemos ahora mismo, Gallardo también... Ha hecho el primo. Exacto. Ha hecho el primo, pero sobre todo han hecho el primo los 4 que han tenido que no entrar en el Parlamento e irse a su casa, y la que han mandado, han hecho el primo, que era la opción, claro, porque eso servía si era antes de que se abriera juicio. Claro, y no todo el mundo pensaba que con la lentitud de la justicia habría tiempo de sobras. Pues ya se ve que alguien ha corrido, alguien ha sido listo y alguien ha corrido. Eso parece. Bueno, pues saludemos que haya al menos un juez en este país que con corre para meter a los corruptos en la cárcel. Con gónadas suficientes para lanzarse a la piscina. ¿Sí? Y saludamos ahora a Polonia Castellanos, la presidenta de Abogados Cristianos, con esa información que les adelantaba al inicio de este programa. Polonia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, querella contra el cuñado de Pedro Sánchez, el hermano de Begoña Gómez, por tráfico de influencias. Exactamente, ¿de qué le estaríais acusando? Pues efectivamente, este señor empieza a trabajar en una empresa en la que curiosamente se la contrata para hacer el reportaje este que no vio nadie de Moncloa 4 estaciones, dedicado a la figura de Pedro Sánchez. Desde que este señor empieza a trabajar en esta empresa se empieza a deducir dinero del impuesto de sucesiones, bueno, pero de deducirse 1 millón nos encontramos que de repente 16 millones, ¿no? Esta empresa empieza a grabar en lugares públicos. Todos sabemos que por grabar en la Moncloa en determinados espacios públicos o en otros espacios públicos se paga. Pues esta empresa deja de pagar esos espacios públicos, ahorrándose hasta más de 40.000 euros. Entonces, pues nos encontramos diversos indicios de que desde que este señor, el cuñado de Pedro Sánchez, empieza a trabajar para esta empresa, a esta empresa se le da un evidente trato de favor y se le paga o se le ahorra dinero. Esos beneficios fiscales de los que hablas, Polonia, ¿a cuánto ascenderían? Porque estamos hablando de una auténtica millonada. Pues más de 16 millones de euros, por ejemplo, más el dinero que se ahorró en grabar en espacios públicos. Bueno, esto es a lo que hemos tenido acceso nosotros, aproximadamente más de 16 millones de euros, más otros cuantos miles de euros por grabar en espacios públicos, pero seguramente sea muchísimo más. Bueno, es que según esa querella, 4 meses después de que Sánchez fuese investido como presidente, este cuñado, el hermano de Begoña Gómez, fue directamente contratado por esta productora. Exactamente, se le contrata por esta productora, no sabemos bien por qué se le da el contrato, también no sabemos si es público, no sabemos no, porque incluso a lo que hemos tenido acceso, que es una auténtica barbaridad, es solo la punta del iceberg, porque hay muchísima más información que tiene bastantes indicios y que nos falta todavía. Se le contrata de una forma un poco extraña también, que también ahondaremos ahí, pero en cuanto este señor empieza a trabajar en esta empresa, de deducirse 1 millón en impuestos, se pasa a deducir 16, teniendo incluso que pagarle y devolverle más de 10 millones de euros. Entonces, efectivamente que el único detonante que hay para que la empresa pase de una cosa a otra es la contratación del cuñado de Pedro Sánchez. No hay otro detonante posible, porque además es en un espacio efectivamente de meses. No es que la empresa haya entrado en el IBEX, no es que no. El detonante es la contratación de este señor. Se empieza a deducir auténticas millonadas hasta el punto de tener que devolverle más de 10 millones de euros, se ahorra dinero en espacios públicos e incluso empieza hasta a repartir dividendos. Incluso, insisto, el único detonante es la contratación del cuñado de Pedro Sánchez. Es precisamente eso por lo que te iba a decir, Polonia, porque esas ganancias empresariales, ese reparto de dividendos,
antes supuestamente no se había producido. No se había producido en ningún año, no hay nada que justifique un cambio de la empresa, no hay una ampliación de la empresa, no hay una absorción, no hay una agrupación de empresas, no hay absolutamente nada que pudiese justificar este aumento de deducciones y este reparto de dividendos. Entonces, es que no hay nada que lo justifique más que, hombre, tampoco es justificación la contratación del cuñado del presidente del gobierno, ¿no? Pero es lo único que encontramos, es que no hay nada y además es un espacio de tiempo muy breve, que quiero decir, para hacer una operación empresarial que genere todo esto, tanto las deducciones como el reparto de dividendos, se necesita más tiempo, se necesita una preparación, se necesita una publicidad. No hay nada de eso. Polonia, ¿dónde habéis presentado esta querella? Pues afortunadamente a día de hoy los familiares de este señor pues no son aforados, ¿no? Porque además habría que aforar hasta el 4º o el 5º grado. Entonces la hemos presentado ante los juzgados de instrucción, esperemos que se con la mayor brevedad posible y esperamos que finalmente exista sentencia condenatoria. Polonia, hemos recuperado tu conexión. ¿Dónde nos decías que habéis presentado esta querella? La hemos presentado en los juzgados de instrucción porque afortunadamente todavía los familiares del presidente no están aforados, ¿no? A lo mejor la próxima ley afuera hasta el 4º o el 5º grado, pero de momento, como no está aforado, pues la hemos presentado en los juzgados de instrucción. Esperemos que se turne rápidamente, esperemos que haya una sentencia condenatoria y que esta banda criminal, pues al final, bueno, estén todos en la cárcel para la cena de Navidad, ¿no? Porque son todos. Pues Polonia, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Gracias a vosotros. Me he enterado de que tenía un hermano, un cuñado. No me sonaba esto. ¿Tiene más para saber si por dónde irán los próximos problemas o no? A mí no me sonaba. Era como una figura escondida, pero ahora es interesante. Bueno, tampoco sabíamos antes si Sánchez tenía hermanos, si tenía... No, pero eso lo hemos ido sabiendo. Si su suegro tenía saunas, no sabíamos nada. Sí, lo del suelo de saunas sí lo sabía yo hace mucho tiempo. Sí, mucho es mucho. Antes de que fuera presidente de gobierno. Bueno, era conocido, era conocido, ¿no? pero los hermanos y tal no. Bueno, cositas que se van saliendo, sí, veremos en qué queda. Bueno, ya estamos por la mujer, los hermanos, el cuñado, siguiente fase serán los primos, ¿no? Bueno, y del tío también sabemos algo, ¿no? El tío de ella también, porque también está en el negocio saunas, piso alquilado, a Muface, todo eso. O sea, las sobrinas, vamos no hay conociendo, que perder la pista a las sobrinas también. Vamos conociendo, bueno, ¿en qué sentido? ¿Sentido amplio o sentido lato? Yo creo que no se refiere a las sobrinas tipo José Luis Ábalos. No, vale, entonces en sentido lato. Ambas, me refería a la genealógica y a la no genealógica, vamos. No. Vale, pensé que eras más pensado. No. Chico inocente. Por cierto, hablando de sobrinas, hoy lo decíamos al principio, declaraba la ex Miss Asturias, otra parece ser de las amigas de Ábalos, colocada también en Logirrail como Jessica. Y hay uno de los puntos de su declaración que no hemos mencionado, quizá por pudor al principio, pero que, hombre, yo creo que merece la pena mencionar cuando dice que Koldo, que le hacía proposiciones obscenas, que era un cerdo, dice, el más cerdo que me he encontrado nunca, ¿no? En fin... No es un detalle menor, ¿no? No es un detalle menor. Desde luego que no. En fin, volvemos a irnos con nuestra compañera Marien Vallejo, porque esta semana se ha hablado mucho de otro asunto en materia de educación, y es precisamente cómo parece que se está organizando una estructura común de la selectividad en nuestro país. Parece que hay acuerdo para llegar a tener una selectividad común para toda España, o por lo menos para ir unificando algunos criterios. Los 17 distritos universitarios han pactado hacer los exámenes de acceso a la universidad más comunes en cuanto a la estructura, las materias y los criterios de corrección. La Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores ha señalado que han logrado armonizar hasta 30 materias de las 35 que hay. ¿Cuáles son las que no? Pues en biología e italiano la unificación es solo parcial, mientras que en otras, como en portugués o en plástica, sí que no han podido llegar a ningún consenso. El objetivo principal de todo esto es que tanto los profesores como los alumnos de segundo de bachillerato sepan antes de verano cuáles serán esas materias y las orientaciones que tienen que tener en cada una. Además, se ha propuesto crear un observatorio de materias PAU para hacer un seguimiento de cómo se evalúa en cada comunidad autónoma. Con todo esto se busca ir buscando poco a poco y ajustar todavía más el modelo para avanzar hacia una unificación total en toda España. Eso sí, todo esto no va a entrar en vigor para la selectividad de este año, sino de cara al año que viene.
Es imposible. O sea, que van a crear un observatorio, más gente para colocar. Es y imposible. Por supuesto, no habrá selectividad unificada. Es imposible porque cada comunidad decide el contenido curricular de esta parte. Con lo cual, si tú te dedicas a dar una parte de historia y otro da otra parte de historia y otro da otra parte, no hay quien unifique. O sea, se pueden unificar criterios. Por ejemplo, hablando con, no sé, una de las personas que está ahí, me decía, hombre, criterios sobre el peso de las faltas de ortografía en los exámenes, ese tipo de cosas sí, pero en el examen en sí es muy difícil. La única opción sería unificar todos los programas, los enteritos, y examinar a la gente el mismo día, misma hora en todos lados. O en todos lados o todos juntos, como se hacía antes, porque antes, bueno, yo es que estaba en la reválida, supongo que a alguno de vosotros os ha afectado eso, ¿no? Las antiguas reválidas. Y funcionaba. Sí, sí. Funcionaba, no había muchas dudas en que, hombre, podías tener suerte de que te tocara alguien más raro o menos raro de corrector, pero lo normal es que funcionara, no había esa, pero ahora mismo no funciona y es imposible. Habrá que abrir el melón de recuperar competencias educativas. Esa sería la única opción, sobre todo las de contenidos. O sea, porque hay gente que dice, en España hay 17 sistemas educativos. Mentira. Hay un sistema educativo destrozado 17 veces distintas. Pero no son sistemas educativos. O si fueran sistemas educativos distintos, pues igual habría alguno bueno y otros malos. Y habría que mandar toda la gente en un sitio. No, son el mismo malo, pero con roturas distintas. Pero no son 17. Pero son distintos. O sea, contenido es distinto. Me queda muy poquito tiempo, que creo que podemos escuchar al portavoz de Argentina asegurar cómo la tasa de homicidios ha bajado precisamente en este país. No podemos escuchar esas declaraciones. Pues si ha bajado, ha bajado. Se ha bajado. Sí, sí, lo podemos que ha escuchar. bajado. Los datos. Que gracias al enorme trabajo de la ministra Bullrich, en 2024 la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y la más baja de toda Sudamérica, 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues han bajado mucho las cifras, desde luego. Aquí, mientras tanto, seguimos hablando. Bueno, el país sigue informando de la propuesta de regularización de esos inmigrantes ilegales que estuvieran en España a fecha antes del 31 de diciembre de 2024. Autorizaciones de 1 año y no hace falta tampoco un contrato laboral. En fin, no hay tiempo para más. Seguiremos analizando mañana esta noticia de la que les estaba hablando del país. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que pasen un feliz jueves. Hasta mañana.